Un día una puerta al infierno apareció de repente en el cielo. De ella surgieron calamidades aterradoras que abrumaron a la humanidad con un poder inimaginable. Mientras los monstruos arrasaban el mundo, la humanidad parecía destinada a la extinción, pero ante la desesperación, la humanidad despertó. La gente empezó a subir de nivel y a adquirir habilidades, dándoles el poder de luchar contra las calamidades. Desde entonces el mundo ha cambiado. El valor de una persona se determinaba ahora por su nivel y sus habilidades. Entre toda la humanidad, 10 individuos se alzaban por encima de todos los demás. Eran elogiados, respetados y venerados como los héroes más fuertes que existían. Eran conocidos como los números. Los héroes que una vez salvaron el mundo se habían convertido en la mayor esperanza de la humanidad. Un día, un hombre de pelo rubio anunció que los números buscaban personas lo suficientemente dignas para luchar a su lado. El anuncio se mostró en una pantalla gigante en medio de la ciudad. Un chico de pelo castaño se detuvo y la miró. Observó la pantalla en silencio mientras pensaba en los números, los héroes que una vez habían salvado el mundo. Por un breve instante, se quedó allí parado, mirando la enorme pantalla. Su nombre era Kuya Kamikami, y este chico de aquí es nuestro protagonista principal. Como innumerables personas, Kuya también había sido salvado por los números. Por eso creció soñando con unirse a ellos algún día y proteger a la gente de las calamidades. Ese era el sueño que mantenía de niño, pero la realidad era mucho más cruel. Cerca, una persona anunció con orgullo que finalmente había alcanzado el nivel 100. Otra se quejó de seguir atascada en los 90. En un mundo donde la fuerza se podía medir tan claramente, los fuertes eran más respetados que nunca. Mientras tanto, a los débiles se les miraba por encima del hombro. Y para Kuya, que llevaba 6 años atascado en el nivel 8, era como si el mundo entero le dijera que no merecía existir. En un mundo donde todos poseían poderes, él era la única persona que nunca había despertado. De repente, las alarmas resonaron por toda la ciudad. Se emitió una advertencia de calamidad por todas partes. Algunas personas refunfuñaron porque estaban ocupadas y les resultaba molesto. Los niños empezaron a llorar, otros miraron sus teléfonos y se quejaron de que la ubicación detectada probablemente volvía a estar mal. Una niña pequeña llamó a su madre. Su madre la abrazó inmediatamente y le aseguró que los números vendrían a salvarlas. Entonces de repente, el espacio sobre ella se esquebrajó. Un monstruo se abrió paso a zarpazos hasta la ciudad. El pánico se extendió al instante mientras la gente huía para salvar sus vidas, pero la madre y la hija se quedaron paralizadas por el miedo. En cuanto Koya las vio, se dio la vuelta y corrió hacia adelante sin dudarlo. Se interpuso entre el monstruo y los dos civiles mientras la imponente criatura se cernía sobre él. Todo su cuerpo temblaba de miedo. El monstruo emitió un rugido ensordecedor. En ese momento, Kuya deseó más que nada tener poder. Entonces, en un instante apareció un hombre rubio y pateó al monstruo. Los ojos de Kuya se abrieron de par en par por la sorpresa. Reconoció al hombre al instante. Era Inuit, Seika Inuit, uno de los números, el hombre conocido como el más fuerte del mundo, y la persona que Kuya admiraba más que a nadie. Hace 6 años apareció un monstruo conocido como una calamidad de grado especial. Ni siquiera los humanos despiertos podían igualarlo. Innumerables personas perdieron la vida. En ese momento, Kuya solo tenía 11 años. Cubierto de sangre, se sentó impotente entre montones de cadáveres. La mayor parte de lo que ocurrió ese día se había desdibujado en su memoria, pero un recuerdo permanecía nítido. Los números libraron una batalla desesperada contra la calamidad, arriesgando sus vidas. Inui se enfrentó personalmente al monstruo en combate, y justo cuando finalmente lo acorraló, el monstruo notó algo. Vio a Kuya y de inmediato dirigió su atención hacia él. Ahí es donde terminaba el recuerdo de Kuya. Cuando recuperó la conciencia, Inoue lo sostenía fuertemente y le aseguraba que ahora estaba a salvo. Fue en ese momento cuando Kuya se dio cuenta de que Inoue mismo lo había salvado. Un grito devolvió bruscamente a Kuya a la realidad. Una multitud se había reunido alrededor de Inuit, con entusiasmo al reconocerlo como uno de los números. Kuya se quedó allí completamente atónito, hasta que una de las fans lo apartó de un empujón. Solo entonces se dio cuenta de lo increíblemente popular que era Inuit. Todavía había tantas cosas que quería decirle, y oportunidades como esta quizás nunca volverían. Reuniendo su coraje, Koya apretó su cuaderno etiquetado como cosas que hacer para convertirse en uno de los números. Entonces llamó a Inuit. Inuit se dio la vuelta. Koya preguntó nerviosamente si recordaba al chico que había salvado hace 6 años. Confesó que desde ese día había querido ser tan fuerte como él. Explicó que lo había intentado con todas sus fuerzas todos estos años, pero sin importar lo que hiciera, su nivel y sus habilidades nunca mejoraban como él quería.
Desesperado, Kuya preguntó qué tenía que hacer para convertirse en uno de los números, y Inoue permaneció en silencio. De repente, una de las fans le gritó a Kuya que se moviera y lo empujó al suelo. Gimiendo de dolor, Kuya se incorporó lentamente. Entonces una joven llamó de repente: «Hermanito». Kuya la reconoció inmediatamente. Era la niña de antes. Aliviado de que estuviera a salvo, la miró, pero ella corrió directamente hacia él y agradeció a Inoue por salvarla en su lugar. Koya bajó la mirada en silencio. Luego se levantó lentamente y se fue porque todavía tenía que ir a la escuela. Se estaba transmitiendo un reportaje de noticias en directo desde Shibuya. La reportera explicó que, aunque había aparecido una advertencia de calamidad durante una de las horas de mayor afluencia del día, un equipo de subyugación cercano había respondido de inmediato. Anunció con orgullo que Seika Inoue de los números había derrotado con éxito a la bestia. Elogiando sus rápidas acciones, declaró que la paz había sido protegida una vez más en Shibuya. Inoue declaró que la misión de los números era asegurar que la tragedia de hace 6 años nunca volviera a ocurrir. Declaró que seguirían luchando arriesgando sus vidas para cumplir ese deber. La reportera preguntó si se refería al incidente de la calamidad de grado especial, el desastre que causó el mayor número de víctimas en la historia. Inoue lo confirmó. Declaró que habían pagado un precio terrible durante esa batalla y habían perdido a muchos de sus compañeros números. Ella observó en silencio la transmisión desde la pantalla gigante. Emocionada, la reportera señaló que Inoue era el hombre que había derrotado a la calamidad y se había convertido en una leyenda viviente. La multitud a su alrededor estalló en vítores. Inoue parecía querer decir algo, como si estuviera a punto de negarlo, pero al ver las sonrisas y la admiración en los rostros de sus fans, simplemente sonrió y saludó a la multitud. Mientras tanto, Kuya continuó caminando hacia la escuela. Entonces de repente, alguien lo agarró por detrás. Un chico rubio le rodeó los hombros con un brazo, mientras lo llamaba Hachiko. Sobresaltado, Kuya lo reconoció inmediatamente. Era Tamba. Kuya tartamudeó torpemente el nombre de Tamba. Sin previo aviso, uno de los amigos de Tamba le dio una fuerte patada a Kuya en el estómago. El tipo gritó que un pequeño insignificante como Kuya no tenía derecho a hablarle casualmente a alguien como Tamba. Los 3 matones lo miraron con sonrisas burlonas. Uno de los secuaces de Tamba explicó con orgullo que Tamba ya era considerado un candidato para la próxima generación de los números, una verdadera estrella en ascenso. Se burló diciendo que un patético perdedor de nivel 8 como Hachiko no debería hablarle como si fueran iguales. Tamba les dijo casualmente que se detuvieran antes de que la gente malinterpretara la situación. Notando las miradas de los peatones cercanos, explicó que solo eran compañeros de clase. Ryoji Tamba tenía la misma edad que Kuya, pero a diferencia de él, Tamba era un genio que batía récords constantemente. La diferencia entre ellos era abrumadora. Entonces Tamba mencionó casualmente que él y los demás estaban pensando en ir a jugar a los bolos. Kuya respondió torpemente que no podía saltarse la escuela. El grupo estalló inmediatamente en carcajadas. Se burlaron de él por pensar que realmente había sido invitado. Uno de ellos lo llamó vergonzoso. Tamba se acercó y le dijo casualmente a Kuya que le prestara algo de dinero porque le faltaba un poco en ese momento. Kuya señaló que Tamba nunca le pagaba y además Tamba provenía de una familia rica de todos modos. Tamba frunció el ceño ligeramente y dijo que no entendía. Entonces de repente gritó que gastar el dinero de Koya era lo más divertido. Le dio un puñetazo a Koya en la cara y le robó la cartera. Tras ver la escasa cantidad de dinero, Tamba chasqueó la lengua y lo llamó tacaño. Una vez que tomó el efectivo, tiró la billetera vacía y le dijo a Kuya que debió haberla entregado desde el principio. Kuya los maldijo en silencio en su cabeza. Mientras tanto, el grupo se alejó, hablando de cuánto dinero habrían ganado los números. Uno de ellos afirmó que llegar a la cima significaba obtener una influencia igual a la de un presidente. Tamba admitió que deseaba desesperadamente convertirse en uno de los números, porque probablemente lo tenían todo: dinero, mujeres y lujos. En cuanto Kuya escuchó eso, sus ojos se abrieron de par en par. Murmuró en voz baja que estaban equivocados. El grupo se detuvo y se volvió hacia él. Entonces Kuya de repente les gritó que estaban equivocados. Agarró a Tamba por los hombros y le gritó que los números no eran gente vulgar como ellos, así que no tenían derecho a burlarse de ellos. Kuya declaró que sin importar lo talentoso que fuera Tamba, alguien como él nunca podría convertirse en uno de los números. Naturalmente, esas palabras cabrearon a Tamba. Volviéndose hacia sus amigos, Tamba anunció que los bolos se cancelaban. En cambio, decidió darle una lección a Kuya. Dentro de un edificio abandonado, el grupo rodeó a Kuya.
Tamba lo golpeó y exigió saber quién le daba derecho a responderle. Luego reveló su nivel. Una ventana de estado apareció ante los ojos de Koya. Mostraba el nombre Ryoji Tamba, nivel 2500, habilidad bolsillo. Tamba le recordó a Kaioya que podía aplastar a un debilucho como él al instante. Luego anunció con orgullo que le mostraría su habilidad definitiva, bolsillo. Aya miró en shock cómo una criatura gigante, oscura y parecida a un pez se materializaba detrás de Tamba. Tamba explicó que su habilidad le permitía almacenar cualquier cosa en su bolsillo, reclamarla como propia y convocarla cuando quisiera, incluso calamidades. Mencionó la declaración anterior de Kalia sobre que él nunca se convertiría en uno de los números. Luego preguntó si Kuya todavía podía hablar en grande después de ver a este monstruo. La calamidad cargó inmediatamente contra Kuya. Los demás se rieron de él. Tamba le dijo burlonamente que corriera, de lo contrario sería devorado vivo. Kuya tropezó y se estrelló de bruces contra el suelo. La calamidad rugió violentamente antes de morder directamente su pierna. Con una fuerza aterradora lo estrelló contra el suelo. Una violenta explosión de polvo y energía púrpura brotó hacia afuera. Uno de los tipos murmuró nerviosamente un ups. La sangre se extendió por el suelo. Kuya miró horrorizado su pierna cercenada. Luego gritó de agonía. Uno de los matones entró en pánico y preguntó si Kuya estaba a punto de morir en serio. Tamba respondió con calma que si lo hubieran visto en Mike o si hubieran llamado a una ambulancia ahora, alguien con una habilidad de curación aún podría salvarlo. Sugirió fingir que simplemente habían descubierto a un civil débil siendo atacado por una calamidad. Después de todo, salvar a Koya probablemente mejoraría aún más su reputación. De pie sobre el cuerpo destrozado de Koya, Tamba preguntó burlonamente si quería ser salvado. Luego le ofreció un trato. Dijo que salvaría a Koya. Solo si Koya aceptaba convertirse en su perro por el resto de su vida. Koya no podía hacer nada más que yacer allí indefenso, mientras Tamba seguía llamándolo inútil. Las lágrimas se formaron en los ojos de Koya mientras se preguntaba por qué le estaba pasando esto. Entonces Tamba pisó algo accidentalmente. Era el cuaderno de Kuya. Lo recogió y se lo mostró a los demás. Leyéndolo, encontró una nota que decía: haz 300 flexiones y abdominales todos los días. Tamba se rió y llamó a Kaguya un tryhard desesperado. Los demás se burlaron de lo duro que trabajaba Kawaja a pesar de no haber aumentado nunca su nivel ni una sola vez. Tamba se burló diciendo que ser inútil debía apestar. Luego le dijo a Kawaja que aceptara la realidad de una vez. Tamba declaró que alguien sin habilidades ni niveles nunca podría convertirse en uno de los números. Y una vez más, llamó a Koya inútil. Las lágrimas corrían por la cara de Koya. No podía entender por qué le estaba pasando esto, por qué gente como Tamba era bendecida con poder, mientras él no tenía absolutamente nada. Su cuerpo se enfriaba lentamente. Se preguntó si este era realmente el lugar donde iba a morir. Y ante un final tan miserable, Koya se preguntó en voz baja cuál había sido el propósito de su vida. De repente, una figura imponente hecha de llamas rojas ardientes apareció detrás del grupo. Declaró que todo esto era una tontería. Kuya la miró fijamente. Su visión estaba borrosa. Entonces notó algo extraño. El mundo a su alrededor había dejado de moverse por completo. Por un momento, Kuya se preguntó si ya había muerto. La voz se sonaba asqueada. No podía creer que un humano muriera por algo tan patético. Kuya preguntó débilmente, ¿quién estaba ahí? La entidad en llamas se presentó como Mugen. Luego le preguntó a Kuya si había olvidado lo que pasó hace 6 años. Los ojos de Kuya se abrieron de par en shock, porque este monstruo era la misma calamidad de grado especial que Inui supuestamente había derrotado en ese entonces. Mugen se burló de la idea, corrigió a Kuya y reveló la verdad. Nunca había sido derrotado en absoluto. En cambio, había estado viviendo dentro de Kuya todo este tiempo. Kuya no podía entender qué significaba eso. Mugen explicó que hace 6 años, después de agotar casi toda su energía, intentó poseer el cuerpo del mocoso cercano. Ese mocoso había sido Kuya, pero en lugar de tomar el control de su cuerpo, Mugen mismo terminó siendo absorbido por Kuya. Mugen se quejó de que ver la patética vida de insecto de Kuya durante 6 años seguidos había sido insoportablemente aburrido. Pasó todo ese tiempo dormido, incapaz incluso de tomar el control de su cuerpo. Solo ahora, después de que Koya casi muriera, finalmente pudo emerger de nuevo. Mugen le dijo fríamente a Koya que iba a morir. El dolor cubrió el rostro de Koya. Mugen se burló de su miserable vida. Nadie lo reconocía. Nadie esperaba nada de él. Todos lo trataban como a un insecto. Entonces Mugen le preguntó a Koya si sabía por qué. Declaró que era porque Koya era débil. Kuya apretó los dientes con frustración. Mugen preguntó si el poder era realmente lo que Kuya deseaba.
Entonces, como un último regalo antes de morir, le ofreció una probada de poder para que al menos pudiera morir satisfecho. Pero Kuya rechazó esa idea, porque el poder que realmente quería era el poder que podía usar para proteger a otros, al igual que como Inoue lo protegió en ese entonces. Esa era la clase de fuerza que siempre había admirado. Ese era el poder que realmente quería. De repente, los ojos de Kuya brillaron de un rojo intenso. Una energía violenta comenzó a remolinarse a su alrededor. Una fuerza aterradora explotó de su cuerpo. Tamba y los demás se quedaron helados de shock. Entonces, de repente, la calamidad que Tamba había convocado colapsó muerta en el acto. El cuerpo de Kalia se levantó lentamente, pero ya no era Kalia quien lo controlaba. Mugen había tomado el control, y Mugen se rió con satisfacción después de finalmente obtener un cuerpo humano de nuevo. Luego le preguntó algo a Kuya. ¿Alguna vez se había preguntado por qué su nivel nunca aumentaba sin importar cuánto entrenara? Mugen levantó un puño y destrozó la pantalla de estado de Kuya con un solo golpe. La pantalla rota se agrietó como vidrio. Luego Mugen reveló la verdad. El estado de Kuya había estado mirando en la dirección equivocada todo este tiempo. Un símbolo de infinito brilló de repente sobre el cuerpo de Kuya. Una siniestra energía roja crepitó violentamente a su alrededor, mientras un poder abrumador estallaba hacia afuera. Mugen realmente se deleitó en la sensación de poseer un cuerpo humano una vez más. Tamba se preguntó qué demonios le pasaba a Kuya. Uno de sus secuaces cuestionó si Kuya seguía vivo de alguna manera porque su fuerza vital se parecía a la de una cucaracha. Mugen comentó casualmente que tal como esperaba, eran débiles. Crujiendo sus dedos como garras, activó su habilidad. Los dos secuaces estallaron en carcajadas porque asumieron que había perdido completamente la cabeza. Sin embargo, Tamba se mantuvo mortalmente serio. Mugen les dijo a esos novatos que hicieran lo posible por no morir al instante. Mientras tanto, dentro de un rascacielos en la ciudad, alguien anunció que había regresado. Seika Inouye entró en su oficina. Su secretaria le dio la bienvenida y le informó que no hubo bajas, tal como se esperaba. Inoue estuvo de acuerdo y comentó que era una suerte que la calamidad hubiera aparecido cerca. Reflexionó sobre lo impredecibles que podían ser las amenazas de calamidad y enfatizó que siempre debían permanecer vigilantes. Entonces Kuya cruzó su mente de repente. Su secretaria le preguntó si algo andaba mal. Inoue compartió que un niño le había hablado antes y finalmente se dio cuenta de que era el mismo niño que había salvado durante el incidente de calamidad hace 6 años. Admitió que había hecho algo terrible. Lamentó no haber reconocido a Kuya antes. De repente, una presión abrumadora llenó la habitación. Inoue preguntó de inmediato qué era esa presencia. Luego miró por la ventana. Podía sentir que el poder exterior era igual al suyo, o posiblemente incluso más fuerte. Totalmente incrédulo, se preguntó si era poder de clase calamidad. De vuelta en el edificio abandonado, uno de los amigos de Tamba se estaba irritando cada vez más con Koya. Se sintió profundamente ofendido después de que lo llamaran novato. El hombre cargó inmediatamente hacia él. Juró que mataría a Kuya él mismo. Sin embargo, la energía ardiente que se acumuló en su mano se dispersó repentinamente antes de que pudiera siquiera tocar a Kuya. Entonces Kuya le torció el brazo con tanta violencia que los huesos se hicieron añicos al instante. Cuando el hombre se desplomó en el suelo, su cuerpo estaba grotescamente retorcido como si alguien lo hubiera escurrido como una toalla. Perdido en un estado maníaco, Mugen declaró que la sensación de aplastar huesos era absolutamente irresistible. Añadió que ya habían pasado 6 años desde la última vez que lo experimentó. El sudor goteaba por la cara de Tamba mientras se preguntaba si la persona que estaba frente a él era realmente Koya. Mientras tanto, el otro lacayo permaneció arrogante. Así que reunió su energía y atacó gritando que Kuya seguía siendo el verdaderamente inútil. Desató una técnica llamada látigo de peluca, enviando enredaderas brillantes y cubiertas de espinas que azotaban violentamente hacia Kuya. Las enredaderas se envolvieron fuertemente alrededor del cuerpo de Kuya. El hombre creyó que lo había capturado con éxito, así que se quedó completamente confundido cuando la enredadera desapareció de repente y Koya se apartó sin esfuerzo. Entonces Koya levantó los dedos. Con un simple toque en la frente del hombre, lo lanzó lejos mientras la sangre salpicaba por el aire. El impacto envió al hombre volando hacia atrás violentamente mientras la sangre brotaba por todas partes. Mugen declaró casualmente que todo esto era aburrido. Quería algo mucho más emocionante en su lugar. De repente, Mugen sintió que algo se acercaba. Una amplia sonrisa se extendió lentamente por su rostro al darse cuenta de que finalmente había llegado uno grande. Tamba activó inmediatamente su técnica de bolsillo. Portales púrpuras de energía se abrieron a su alrededor. Tamba le gritó a Kuya que no se dejara llevar y lo maldijo como un bastardo. Luego le lanzó innumerables dagas a una velocidad increíble. Sin embargo,
Mugen parecía decepcionado. Hizo añicos sin esfuerzo cada proyectil al darse cuenta de que la presencia que sentía no era Tamba en absoluto. Tamba miró con total incredulidad. Luego, en un solo instante, un poderoso golpe se estrelló directamente contra él. Su cuerpo se estrelló violentamente contra la pared. Varios de sus dientes salieron volando antes de que perdiera completamente el conocimiento. Mugen siguió mirando al frente, claramente esperando que llegara alguien más. Frente a él había una calamidad con tentáculos retorciéndose cubriendo su rostro. Mugen sonrió. Preguntó si había venido a celebrar su renacimiento antes de llamarlo burlonamente tipo grande. Mugen ya sabía que esta débil calamidad no poseía voluntad propia, así que se preguntó si simplemente se había sentido atraída allí al sentir su poder. Mientras tanto, Tamba miraba la escena con total confusión mientras la sangre le goteaba de la nariz. No podía creer que justo cuando Kuya se volvía monstruosamente fuerte de repente, otra aterradora calamidad también había aparecido. En ese momento, realmente se preguntó si estaba soñando. Mugen se emocionó y declaró que finalmente era hora de algunos ejercicios de calentamiento. Dentro de su propia mente, Koya se preguntó qué era exactamente ese poder. Lentamente miró sus propias manos. Luego se preguntó si siquiera estaba realmente vivo, porque momentos antes su cuerpo se sentía helado. Mugen se paró frente a la gigantesca calamidad y le preguntó casualmente al niño si todavía estaba vivo. Con una siniestra sonrisa extendiéndose por su rostro, le preguntó a Kuya de nuevo si estaba realmente vivo. Luego Mugen comenzó a caminar lentamente hacia adelante mientras continuaba conversando con él. Una sonrisa malvada apareció en su rostro mientras le decía a Kuya que disfrutara del espectáculo desde el mejor asiento de la casa. El poder surgió violentamente a través de su cuerpo, haciendo que el propio suelo se agrietara debajo de él. Koya preguntó qué quería decir Mugen y exigió saber qué planeaba hacer exactamente. De pie directamente frente a la masiva calamidad tentaculada, Mugen declaró que sus intenciones ya deberían ser obvias. Luego mencionó el incidente de la quema de hace 6 años. Koya recordó de repente la horrible visión de Mugen de pie en medio de una ciudad en ruinas con cadáveres cubriendo las calles por todas partes. Horrorizado, Koya se preguntó si esa pesadilla estaba a punto de suceder de nuevo. Mugen declaró que mataría a la calamidad primero, y después de eso reanudaría la masacre de humanos. Sin embargo, algo de repente hizo que sus ojos se abrieran de sorpresa. Solo de pensar que el desastre de hace 6 años continuaba una vez más, no había forma de que Kuya permitiera que eso sucediera. Desesperadamente exigió que le devolvieran su cuerpo. De repente una energía violenta surgió por todo el cuerpo y Kuya gritó de agonía. Mugen rugió furiosamente exigiendo saber qué había hecho Kuya. Sin perder un segundo más, Kuya recuperó por la fuerza el control de su cuerpo. Mugen se quedó allí completamente atónito. Mientras tanto, Kuya apenas podía creer que realmente había regresado. La gigantesca calamidad se cernía directamente sobre él mientras Mugen exigía saber qué había hecho exactamente. Mugen le advirtió que iba a morir. Añadió que si Kauya quería evitar ese destino, entonces necesitaba cambiar de lugar con él de nuevo inmediatamente. En ese preciso instante, el ataque de la calamidad casi lo golpea. Apenas logrando esquivar, Kouya miró hacia arriba con confusión. Luego notó una hoja ya clavada profundamente en el cuerpo de la calamidad, así que inmediatamente se apresuró y la hundió aún más. Los gigantescos tentáculos atacaron sin descanso desde todas las direcciones, pero Kouya se movió a una velocidad increíble esquivando cada golpe. Mugen se burló al darse cuenta de que Kouya no solo estaba controlando el cuerpo de nuevo, sino que también estaba usando el poder de Mugen al mismo tiempo. Kouya podía sentir su cuerpo moverse casi por instinto. Al mismo tiempo, el ataque de la calamidad de repente le pareció increíblemente lento. Luego, con un poderoso puñetazo, Kouya estrelló su puño directamente contra la criatura gigante. En ese momento se dio cuenta de que realmente podía hacerlo hasta que uno de los tentáculos de repente se envolvió alrededor de su pierna. Cogido completamente por sorpresa, Kouya fue arrancado al instante. La calamidad lo sostuvo boca abajo en el aire, mientras sus ojos amarillos brillantes lo miraban fijamente. Luchando desesperadamente, Kalia se dijo a sí mismo que se concentrara. Se obligó a sentir el poder que fluía a través de él. Entonces una ventana de estado apareció de repente ante sus ojos, revelando su habilidad, despertar sin restricciones. Al mismo tiempo, su nivel cambió de 8 a un símbolo de infinito. Mientras estaba suspendido en el aire, Kouya comenzó a canalizar ese poder abrumador. De repente, haces de luz brotaron desde el interior del cuerpo de la calamidad. Una explosión masiva estalló hacia afuera. La explosión destruyó la mayor parte del edificio. Cuando todo se calmó, Kouya se paró entre los restos de la calamidad derrotada.
Cerca, Tamba gimió dolorosamente tirado sobre pilas de escombros rotos. Koya no podía creer que todo el edificio hubiera sido prácticamente destrozado. Mientras tanto, Mugen se preguntaba qué le pasaba exactamente. Ese momento marcó el verdadero encuentro de Koya con Mugen, y ese encuentro eventualmente invitaría a innumerables batallas futuras a su vida. En ese momento, sin embargo, Koya no tenía ni idea de nada de eso. En otro lugar, un joven se sentaba tranquilamente sobre la cabeza de una gigantesca bestia muerta, mientras murmuraba que todo era aburrido. Las noticias de la mañana informaron que una calamidad había aparecido dentro de un edificio abandonado en la ciudad el día anterior. La transmisión explicó que la Policía Metropolitana y el Cuartel General de Contramedidas contra Calamidades estaban investigando actualmente el incidente. También se anunció que los propios números participarían en la investigación. Mientras tanto, grandes multitudes ya se habían reunido cerca de la escena con la esperanza de vislumbrar. Viendo las noticias desde su habitación, Koya murmuró que las cosas se habían convertido en un gran lío. Recordó todo lo que sucedió el día anterior. Había hecho explotar la calamidad y prácticamente destruido todo el edificio en el proceso. Kuya inspeccionó lentamente su mano, luego revisó su ventana de estado. Su nivel había vuelto a nivel 8, pero su cuerpo ya no se sentía completamente como suyo. Se sentía como si un poder abrumador estuviera desbordándose constantemente dentro de él. De repente, Kayono vio su reflejo en el espejo y se quedó paralizado de shock. Ahora tenía mechas rojas mezcladas en su pelo, parecía un delincuente y se quejó de inmediato de que lo odiaba. En ese momento se dio cuenta de que todo lo que había pasado ayer había sido realmente cierto. Luego sus ojos se posaron en la enorme cicatriz en su pierna, haciendo que su rostro palideciera al instante. Justo en ese preciso instante, la voz de Mugen resonó en su mente, diciéndole que si quería seguir soñando, entonces simplemente debería volver a dormir ya. De repente, energía oscura comenzó a arremolinarse alrededor de Koya. Confundido, miró a su alrededor y preguntó dónde estaba exactamente. Mugen lo llamó fríamente insolente. Luego declaró que Koya ahora estaba ante el gran señor Mugen en persona. Mugen comentó que era increíble que un simple humano interfiriera con él, y afirmó que Koya debería considerarlo un honor. Koya lo miró fijamente. Después de todo, esta era la calamidad de grado especial Mugen, el mismo monstruo que sumió al mundo en el terror hace 6 años. Koya lo regañó por hacer lo que quisiera dentro de un cuerpo humano, puesto que se suponía que Mugen era una calamidad. Kuya exigió saber por qué estaba haciendo algo así en primer lugar. Mugen solo sonrió en respuesta, luego repitió la pregunta mientras liberaba niebla negra hacia Kuya. Recuerdos de gente gritando y huyendo desesperadamente a través del caos resurgieron de repente. Entre los escombros que se derrumbaban y la destrucción, Mugen se alzaba como una pesadilla en sí misma. Los ojos de Kuya se abrieron con horror. Se derrumbó de rodillas, respirando con dificultad. Mientras los pensamientos de Mugen se vertían directamente en su mente, Koya se dio cuenta de algo aterrador. Mugen solo entendía la destrucción, la matanza y un impulso interminable de consumir absolutamente todo. Aún así, Koya declaró que nunca permitiría que Mugen hiciera lo que quisiera. Desafió a Mugen directamente y señaló que Mugen ni siquiera podía salir de su cuerpo de todos modos. Mugen admitió que Koya tenía razón. Él mismo no entendía cómo había quedado atrapado dentro de alguien como Koya. Entonces una enorme sonrisa se extendió lentamente por el rostro de Mugen. Advirtió a Kuya que una vez que muriera, el cuerpo sería completamente suyo. Kuya lo miró fijamente con determinación mientras la energía oscura se arremolinaba sin fin a su alrededor. Riendo para sí mismo, Mugen comentó que el día ya no estaba lejos. Kuya exigió de inmediato saber a qué se refería. Mugen preguntó por qué Kuya pensaba que la gigantesca calamidad de ayer había aparecido en primer lugar. Reveló que las calamidades se sentían naturalmente atraídas hacia Kuya como polillas a una llama. Mugen describió un futuro lleno de gritos interminables, caos y destrucción. Según él, el mundo mismo se convertiría eventualmente en un infierno viviente. Ella se dio cuenta de que las calamidades ahora se estaban reuniendo a su alrededor. Mugen declaró casualmente que las calamidades débiles de antes no le suponían ningún desafío. Sin embargo, tarde o temprano, Kuya sería inevitablemente asesinado por una de ellas. Mugen esperaba ansiosamente el día en que finalmente pudiera tomar el control total del cuerpo de Kuya. Pero hasta que llegara ese día, Kuya no tendría más remedio que seguir luchando solo. Más tarde, un tren se precipitó a través de un túnel oscuro. Kuya se sentó tranquilamente en uno de los vagones del tren, pensando en cómo se suponía que debía seguir luchando. Sabía que no había forma de que pudiera seguir confiando en el poder de una calamidad para siempre. Aún así, también entendía que este ya no era un problema que pudiera resolver solo. Esto ya no era solo su problema personal,
se había convertido en una amenaza para toda la humanidad, y en la mente de Koya solo había una persona capaz de resolver algo así, Seika Inoue. Koya fijó la ubicación de la asociación de números en su teléfono. Estaba seguro de que si explicaba honestamente todo, Inoue lo ayudaría. Finalmente, se bajó del tren en la estación de la asociación de números. En el momento en que Kuya pisó el andén, un grupo de delincuentes lo notó de inmediato y comenzó a llamarlo Hachiko. Se burlaron de él preguntándole qué hacía allí un perro inútil como él. Kauya permaneció en silencio. Uno de los matones comentó que Kauya estaba actuando bastante frío con ellos ahora. Otro sugirió que deberían divertirse un poco juntos en su lugar. Kauya se disculpó rápidamente y explicó que tenía prisa. Preguntó cortésmente si podían hacer eso en otro momento. Uno de los delincuentes se burló y comentó que la pequeña mascota de Tamba de repente hablaba muy audazmente. El líder declaró que necesitaban darle una lección a Kouya por el bien de Tamba. Lanzándole un fuerte puñetazo, el hombre ordenó a Kouya que moviera la cola en silencio como de costumbre. Kouya instintivamente se preparó. Sin embargo, cuando no sintió que nada lo golpeara, lentamente abrió los ojos con confusión. De repente, el hombre gritó de agonía mientras se agarraba el brazo. Los demás corrieron inmediatamente hacia Koya exigiendo saber qué acababa de hacer. Koya entró en pánico y tartamudeó para que se detuvieran. Instintivamente, Koya empujó ambas manos hacia adelante, y uno de los hombres salió disparado directamente hacia las vías del tren. Koya se disculpó apresuradamente, preguntando si estaba bien, pero de la nada una calamidad apareció de repente junto al hombre en las vías. Se parecía a un gusano gigantesco forrado con filas de dientes afilados como navajas. El hombre se quedó paralizado de terror al darse cuenta de que había aparecido una calamidad. Mientras tanto, Kuya se dio cuenta de inmediato de que Mugen había estado diciendo la verdad. Las calamidades realmente se estaban reuniendo a su alrededor. La criatura se abalanzó sobre el hombre, obligando a Kuya a lanzarse y salvarlo. El enorme cuerpo de la calamidad los lanzó a ambos de vuelta al andén. Kuya miró con incredulidad lo que acababa de hacer. Se preguntó si realmente había sido él quien se había movido en ese momento. La calamidad se cernía amenazadoramente sobre ellos. Kuya se preguntó desesperadamente qué debía hacer ahora. Honestamente dudaba si podría luchar contra algo así. Cerca, una mujer de repente gritó de terror. Había aún más calamidades apareciendo por toda la estación. En ese momento, las palabras de Mugen resonaron en la mente de Koya, y Koya se culpó de inmediato por todo. En su imaginación, vio a humanos siendo devorados por calamidades a su alrededor. Se preguntó qué debía hacer ahora. Toda su vida, había querido salvar gente, pero la realidad seguía siendo todo lo contrario. Entonces la determinación llenó de repente sus ojos. Ya no importaba si el poder provenía de una calamidad. Un Hachiko inútil como él no podía permitirse ser exigente, ya fuera poder otorgado por el cielo o poder robado de una calamidad. Kaya decidió usarlo. Dejó escapar un fuerte grito al activar ese poder. Una ventana de estado apareció ante él, mostrando su habilidad. Despertar infinito. Su nivel ya no mostraba un número, sino un símbolo de infinito. Este era su poder ahora, Kuya cargó hacia adelante, luego lanzó un puñetazo devastador contra la calamidad que estaba a punto de devorar a la aterrorizada mujer. La mujer lo miró con total shock. Kuya ya había tomado una decisión. Si Mugen pretendía apoderarse de su cuerpo, entonces simplemente usaría el poder de Mugen para sí mismo. Continuó golpeando calamidades una tras otra. La gente observaba con incredulidad cómo los cuerpos del monstruo explotaban en el aire. Mientras tanto, Mugen notó que Koya había logrado desatar su poder una vez más. Finalmente, la abrumadora energía se calmó. La mujer agradeció llorando a Koya por salvar a todos. Pronto más supervivientes se reunieron a su alrededor, elogiando su fuerza mientras le daban las gracias una y otra vez. Alguien incluso gritó que Koya se parecía a uno de los números. Mientras tanto, los dos delincuentes permanecieron paralizados en el suelo en completo shock. Sin embargo, Kaya mismo permaneció pensativo. Recordó haber sido ridiculizado toda su vida como un Hachiko inútil, y ahora estaba decidido a dejar esa identidad atrás para siempre. Lo más importante, estaba decidido a no dejar que Mugen tomara el control de él. Al mismo tiempo, dentro de un hospital de la ciudad, Tamba murmuraba repetidamente el nombre Hachiko. Tamba apretó los dientes y juró que nunca lo perdonaría. Una enfermera entró en la habitación y le informó que tenía una visita. Molesto, Tamba le gritó, recordándole que ya había dicho que no dejara entrar a nadie. Inoue lo reprendió de inmediato por hablarle tan groseramente a alguien que lo cuidaba. Tamba respondió que no estaba impresionado.
pero en cuanto oyó la voz de Inui, Tamba se quedó paralizado. Le sorprendió verlo y se volvió educado al instante. Inui le preguntó si sus heridas estaban bien tras sobrevivir a tal desastre. Comentó casualmente que sobrevivir a una calamidad de alto nivel podría convertir a Tamba en una persona afortunada. La mujer que estaba junto a Inui masticaba chicle con indiferencia mientras Tamba la reconoció como otra miembro de los números. Se preguntó por qué personas tan importantes habían ido a visitarle de repente. Inoue explicó que estaban investigando al responsable de derrotar a la calamidad. Le dijo a Tamba que hablara si sabía algo. Tamba se quedó helado en cuanto oyó la palabra derrotar. Le recordó al instante la forma en que Kuya luchó en aquel entonces, y eso le enfureció. Tamba les gritó que dejaran de tomarle el pelo. Insistió en que él fue quien mató a la calamidad, y luego exigió desesperadamente que Inui le permitiera unirse a los números. Sin embargo, en el fondo, se negaba a admitir que Kuya le había salvado. En lugar de eso, se convencía a sí mismo de que él era el superior. Los ojos de la mujer brillaron débilmente mientras masticaba chicle. Inoue se dio cuenta de inmediato. Tras una breve pausa, Inoue simplemente respondió que lo entendía. Luego, con una sonrisa amable, le dijo a Tamba que se concentrara en recuperarse primero. Se dio la vuelta para irse, pero Tamba se incorporó de inmediato y les gritó que esperaran. Desesperado, les suplicó que no se fueran y volvió a pedir que lo aceptaran en los números. Mientras tanto, Inui y la mujer caminaban por el pasillo hablando de lo inútil que era Tamba. Ella comentó que se esforzaba demasiado por parecer duro cuando ella podría aplastarlo sin esfuerzo. Inui le dijo que no dijera eso porque Tamba era considerado una estrella emergente. Ella se quedó sorprendida al oír eso y comentó que el mundo realmente debía estar acabándose. Entonces él mencionó al otro superviviente. Esperaba que su compañero tuviera mejor suerte allí. La mujer preguntó quién había sido enviado a encontrarse con el otro superviviente. Él respondió que era el número 13, de rápido ascenso. Ella pareció sorprendida e incluso cuestionó si era una buena idea. Inoue explicó que si el oponente poseía realmente una habilidad de grado especial, necesitarían un rango de nivel igual para lidiar con él. De lo contrario, el superviviente se vería completamente abrumado. Estaban hablando de un genio destinado a ser el más fuerte. Era Kei Kusanagi. El enorme rascacielos se alzaba en el centro de la ciudad. Koya lo miró con total asombro en cuanto lo vio. Era la Asociación de los Números. Allí se recopilaba información sobre calamidades de todo Japón, y rangos de todas las regiones visitaban constantemente el edificio. Los rangos eran guerreros que se ganaban la vida subyugando calamidades. Esta era también la sede de los números, los 10 pilares que estaban por encima de todos los rangos, lo que significaba que Inui, el hombre más fuerte del mundo, también estaba dentro de este mismo lugar. Koya necesitaba una forma de lidiar con las calamidades que se acercaban, pero aún no tenía ninguna contramedida contra Mugen, la calamidad que vivía dentro de él. Si Mugen llegara a apoderarse por completo de su cuerpo, Kuya necesitaría a alguien capaz de matar tanto a él como a Mugen juntos, y creía que Inoue era la única persona que podría lograrlo. Con esa determinación en mente, Kuya entró en el edificio. Un grupo de recepcionistas con caras completamente idénticas lo saludaron y le preguntaron amablemente cómo podían ayudarle. Sorprendido, Kuya se preguntó si era algún tipo de habilidad especial o si en realidad eran clones. Al acercarse al mostrador, pidió una reunión con Inoue. La recepcionista le informó amablemente que Inoue estaba ausente y le preguntó si tenía cita. Kuya admitió que no. Explicó que simplemente esperaba reunirse con él de alguna manera directamente. La recepcionista entonces le pidió su nombre y edad. Se presentó como Kuya Kamikami, de 17 años. La recepcionista pareció sorprendida, porque parecía que no tenía ningún registro de habilidades. Señaló que el registro de habilidades era obligatorio para todos los individuos despiertos. Evitar intencionadamente el registro sería incluso considerado un delito. Kuya tartamudeó nerviosamente antes de admitir que su habilidad simplemente nunca se había manifestado hasta ahora. La recepcionista finalmente entendió la situación e instruyó a Koya a registrar su habilidad primero. También le preguntó si quería registrarse como rango al mismo tiempo. Koya aceptó, aunque rápidamente se confundió después. La recepcionista lo dirigió hacia una máquina y le indicó que pusiera la mano sobre ella. La máquina analizaría su habilidad y una vez completado su proceso de registro finalizaría. Kuya inmediatamente quiso retractarse, pero la recepcionista se ofreció a explicarle lo que significaba realmente ser un rango. Dentro de su mente, Mugen murmuró que el lugar era increíblemente aburrido. Comparó a la gente a su alrededor con granos de arroz. En ese momento alguien entró en el edificio. Era Kai. Un aura poderosa lo rodeaba. Mugen notó su presencia de inmediato. Mientras tanto,
La recepcionista continuó explicando que los rangos registrados recibían clasificaciones que cambiaban según las calamidades que derrotaran y las directivas que completaran para la asociación. Añadió que los 10 rangos principales eran conocidos como los números, individuos que poseían tanto un inmenso honor como una enorme riqueza. Animó a Kuya a trabajar duro y algún día convertirse en uno de ellos. Luego comenzó a explicar varias reglas importantes. Primero, las disputas privadas entre rangos que involucraran habilidades estaban estrictamente prohibidas y resultarían en un castigo severo. Kuya se sintió completamente abrumado. Solo había ido allí para pedir ayuda con Mugen. Sin embargo, de alguna manera, de repente se había convertido él mismo en un rango. Rápidamente volvió a la realidad y se recordó a sí mismo que no era el momento de sentirse feliz por ello. Se preguntó si esto estaba bien, ya que el proceso podría exponer la existencia de Mugen. Entonces la máquina anunció que el registro se había completado. La recepcionista lo felicitó por convertirse oficialmente en un rango. Koya suspiró de alivio en silencio. Luego la recepcionista le mostró los resultados de su evaluación de habilidad y rango. Encontró algo extraño. Koya estaba registrado como nivel 8, pero no había ninguna habilidad listada bajo su perfil. En secreto, Koya se sintió aliviado, porque si la máquina hubiera mostrado algo como Calamidad o Mugen, las cosas se habrían convertido instantáneamente en un desastre. La recepcionista le informó que necesitarían investigar el asunto más a fondo. Koya le dijo rápidamente que estaba completamente bien. De repente, Kei apareció detrás de él y le preguntó si era Koya Kamikami. Sorprendido, Koya se dio la vuelta y se preguntó quién era exactamente esa persona. Una energía azul brilló en los ojos de Kei. Declaró que tenía grandes expectativas para Kawaya. Al instante siguiente, una abrumadora explosión de energía azul estalló hacia afuera. El ataque atravesó la mesa mientras la recepcionista tropezaba hacia atrás en shock. Koya esquivó el golpe al instante y reapareció detrás de Kei. Kei pareció divertido por su reacción. Mientras tanto, Kuya estaba irritado. No podía creer que el propio suelo se hubiera desgarrado. Exigió saber qué creía que estaba haciendo Kei. Ka simplemente se preguntó si Kuya era realmente él. Todos se pusieron tensos. La conmoción reunió rápidamente una multitud, y la gente se preguntó si estaba a punto de estallar una pelea entre rangos. Un grupo de recepcionistas se apresuró de inmediato y les advirtió que los duelos entre rangos estaban estrictamente prohibidos. Les ordenaron a los dos que no pelearan dentro de la asociación. Ka los fulminó con la mirada. La recepcionista se escondió detrás del mostrador, gritando que ambos serían castigados si continuaban. Mientras tanto, Kuya simplemente observaba a Ka cuidadosamente. El sudor le rodaba lentamente por la mejilla. Kei notó que Kei había logrado esquivar ese ataque, y por eso sospechó que Kei podría ser el verdadero. Algunas personas reconocieron de inmediato al rango 13 Kei. Sin embargo, quienes no lo conocían preguntaron si era famoso. Otra persona respondió que Ka era básicamente un completo bicho raro. Lo describieron como un maníaco de las peleas que buscaba constantemente oponentes fuertes. De repente, el hombre advirtió a todos los cercanos que se mantuvieran alejados antes de quedar atrapados en el fuego cruzado. Ella se enfrentó a Kei y exigió saber qué demonios creía que estaba haciendo. Señaló lo peligrosas que eran esas acciones. Kei pareció divertido por su reacción, especialmente después de escuchar que Kuyo supuestamente era más fuerte que él. Kuyo quedó completamente atónito por esa declaración. Hace un rato, en un bar tranquilo, Kei le preguntó a Inoue por qué lo había llamado. Luego le preguntó directamente si Inoue había decidido finalmente pelear contra él. Inoue respondió con calma que no, y explicó que quería hablar de otra cosa. Le ofreció un asiento a Kei. Sin embargo, Kei simplemente respondió que se iba. Entonces Inoue le ofreció leche de alta calidad. Eso detuvo a Kei de inmediato. Se dio la vuelta, regresó al mostrador y comenzó a beberla diciendo que se iría tan pronto como terminara. Solo entonces Inoue explicó que quería que Kei contactara a un chico. Este chico resultó ser la persona que se encontró y sobrevivió a la calamidad esa mañana. Kei preguntó por qué eso importaba. Inoue explicó que Kei también lo había sentido, que la calamidad había estado peligrosamente cerca del nivel de grado especial. Por lo tanto, si esa calamidad realmente hubiera sido repelida, entonces este chico podría ser más fuerte que el propio Kei. Eso dejó a Kei completamente atónito. Inoue quería saber si el chico compartía las mismas aspiraciones que ellos. Añadió que si Kei no quería encargarse de ello, él mismo se ocuparía del asunto. Kei preguntó inmediatamente si Inoue tenía la intención de pelear contra el chico. Inoue respondió con calma que dependería de las circunstancias. El ceño de Kei se frunció. Terminó el resto de su leche de un trago.
Luego, en el momento en que vació el vaso, declaró que sería él quien pelearía contra Kei. Inui respondió con calma que cuando llegara el momento aceptaría el desafío de Kei. De vuelta en el presente, Kei revisó la ventana de estado de Koya. Comentó que las estadísticas de Koya parecían completamente defectuosas. Algo en ellas obviamente no estaba bien. Koya sintió que su piel ardía solo por la presión. Comparado con esto, incluso Tamba no era nada. La fuerza que Koya sentía de que existía en un nivel completamente diferente, que comentó que si Koya se negaba a ir hacia él, entonces él simplemente se acercaría a Koya. Inmediatamente desató otro ataque obligando a Koya a apenas evadirlo a tiempo. Koya le gritó que parara, porque no tenía ninguna intención de pelear contra él. Kei lo desafió a intentar detenerlo. Koya continuó esquivando los ataques mientras se preguntaba desesperadamente qué debía hacer. Una cosa era segura, si perdía el control y era derrotado, Mugen aparecería. Ese era el único resultado que absolutamente quería evitar. Energía azul se acumuló en la palma de K. Luego lanzó el ataque hacia adelante y ordenó a Kuya que se diera prisa y revelara su verdadero poder. Su brazo se desbordó de energía aterradora. Estaba tratando de obligar a Kuya a exponer su verdadera fuerza. Kuya se dio cuenta inmediatamente de lo grave que se había vuelto la situación. Se preparó para esquivar. Pero entonces, de repente notó a un niño parado directamente en el camino del ataque. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. El niño estaba demasiado aterrorizado para moverse. Koya le gritó a Ke que parara porque había un niño allí. Pero Ke no mostró ninguna intención de detenerse, obligando a Koya a bloquear el ataque con sus antebrazos. Una explosión masiva envolvió el área en una luz cegadora. Cuando el humo finalmente se disipó, Kei se paró con calma en medio de la destrucción. Comentó que sin importar cómo lo mirara, Koya definitivamente no era solo de nivel 8. Mientras tanto, Koya abrazaba al niño protectoramente. Estaba furioso con Ke y exigió saber cuáles eran sus intenciones. Ese tipo de poder se suponía que debía derrotar calamidades y proteger a la gente, que respondió inmediatamente que no era así. Reveló que simplemente peleaba porque era divertido. Para él no hacía diferencia si el oponente era un humano o una calamidad. Lo único que le importaba era probar los límites de su propia fuerza. Furioso, Kuya le gritó que dejara de bromear. Declaró que alguien que usaba el poder con tanta arrogancia no era diferente de una calamidad. Que se burló de Kuya sugiriendo que intentara derrotarlo si realmente lo creía. Energía azul se condensó en una esfera justo delante de Ke. Esperaba que Kuya se lanzara hacia él. Kuya se confundió de repente cuando Ke apareció mucho más cerca de lo esperado para el ataque. Un puñetazo casi lo golpeó. Kuya se preguntó si Ke se había teletransportado. Entonces Kuya notó la postura de Ke. Se dio cuenta de que Ke estaba a punto de cargar de nuevo. De repente, Ke cerró la distancia tan rápido que Kuya apenas pudo esquivar a tiempo. Se dio cuenta de que su propio cuerpo estaba siendo arrastrado a la fuerza hacia Kei. Entonces Kei lanzó una poderosa patada. Mugen se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba sucediendo y encontró toda la situación divertida. Mugen animó a Kuya a darse prisa y morir ya, para poder tomar el control del cuerpo por completo. Desesperado, Kuya vertió toda su fuerza en su puño y lanzó un contraataque. Al mismo tiempo, Kei apretó su puño mientras energía azul se reunía a su alrededor. Koya fue tomado completamente por sorpresa. En lugar de ser atraído hacia Ke esta vez, su cuerpo fue repentinamente empujado con fuerza violenta, haciendo que se estrellara fuertemente contra una pared. Levantó la orbe de energía que descansaba en su palma antes de saltar al aire. Luego la lanzó directamente hacia Kuya. Kuya apenas logró esquivar antes de aparecer detrás de Kai. Kei cuestionó por qué Kuya seguía fingiendo contenerse. Sin embargo, cuando se dio la vuelta inmediatamente notó algo diferente. Kuya ahora llevaba una expresión extremadamente seria. De repente se lanzó hacia adelante. Kuya se dio cuenta de que la habilidad de Kei le permitía manipular sus movimientos mientras lanzaba devastadores rayos de energía. Todavía no tenía idea de qué tipo de habilidad era en realidad. Sin embargo, notó un detalle importante. Cada vez que Kei apretaba la mano, el cuerpo de Kuya se movía a la fuerza. Debido a esa realización, Kuya optó por enfrentarlo en combate cuerpo a cuerpo. Lanzó un puñetazo directamente a Kei. Explosiones de energía estallaron alrededor de sus puños mientras los dos intercambiaban golpes continuamente. Kei comentó que todo lo que Kuya hacía era increíblemente aburrido. Luego golpeó a Kuya directamente en la mandíbula. Un segundo después, lo golpeó desde el lado opuesto. Agarró a Kuya por la camisa y comenzó a golpearlo repetidamente sin parar. Kuya podía sentir cuán monstruosamente fuerte era realmente Kei, y se dio cuenta rápidamente de que nunca podría ganar en una pelea de puños pura contra él, pero incluso entonces todavía podía hablar.
Compartió que siempre había sido conocido como el inútil Hachiko, pero ahora finalmente iba a mostrarle a todos la persona en la que se había convertido. Podía pelear ahora, y por primera vez en su vida, creía que realmente tenía una oportunidad. Lanzó otro puñetazo hacia Kei, pero Kei atrapó fácilmente su puño y le dijo que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Con su otra mano, Kei condensó una cantidad abrumadora de poder, Kuya se dio cuenta instantáneamente de lo grave que era la situación. Luego, el ataque se estrelló directamente en su estómago. Una luz cegadora consumió toda el área. Después, Kei suspiró decepcionado. Se quejó de que toda la experiencia había sido terrible. Murmuró que Inoue lo había engañado porque la pelea no era nada divertida. De repente, sin embargo, Kei sintió una energía que lo hizo detenerse inmediatamente. Energía oscura comenzó a emanar del cuerpo de Kuya. Mugen había recuperado el control en el momento en que Kuya perdió el conocimiento. K se quedó allí atónito. Mugen lo miró y declaró que esperaba que K lo entretuviera adecuadamente. Entonces Mugen advirtió al cabeza de hongo que se preparara. Mugen se rió a carcajadas. Estaba emocionado ahora que finalmente era su turno de jugar. K parecía confundido. Se preguntó si Koya se había convertido en una persona completamente diferente. Aunque la apariencia era mayormente la misma, K podía decir que el ser que estaba ante él ya no actuaba en absoluto como un humano. Se sentía como si una criatura completamente diferente se hubiera apoderado. Mugen se lanzó repentinamente hacia adelante. Los ojos de Kei se abrieron de par en par por la sorpresa cuando un corte le atravesó el cuerpo y la sangre salpicó al aire. Por un breve momento realmente pensó que había muerto. Cayó de rodillas mientras se agarraba al costado mientras Mugen se cernía lentamente sobre él. Mugen comentó que originalmente apuntaba a la cabeza de Kei, pero que ella apenas logró esquivar en el último momento posible. Luego preguntó si Kei todavía podía pelear porque podía oler exactamente lo mismo viniendo de él. Alegría. Una sonrisa desquiciada se extendió lentamente por el rostro de KK, saltó de repente y lanzó otro ataque. Mugen declaró que ya había descubierto el secreto detrás de la habilidad de K. Supuso que implicaba compresión, ya sea del propio espacio o de la materia. K confirmó que Mugen estaba en lo cierto. La energía se condensó una vez más en la palma de K. Le advirtió que si el ataque impactaba, llamarlo doloroso no describiría ni de lejos el daño. Los dos chocaron de frente mientras sus poderes colisionaban en una cegadora explosión de energía. Mugen lo encontró genuinamente interesante, comentando que las calamidades ordinarias no poseían tales habilidades. K fue tomado por sorpresa. El puñetazo de Mugen impactó directamente en su cara. El impacto fue tan abrumador que cuando K se estrelló contra el suelo, la tierra misma se hundió hacia adentro. Mugen declaró que las habilidades no significaban absolutamente nada frente a un poder abrumador. Se burló de Kei diciendo que incluso si un ratón le salieran cuernos, un tigre nunca se inmutaría por ello. Incluso tirado en el suelo, K reunió su poder una vez más y se lo lanzó a Mugen. El brazo de Mugen fue instantáneamente cercenado. Mugen comentó casualmente que el cuerpo de Kuya realmente había pertenecido a un ratoncito débil. Luego su brazo se regeneró. Sin embargo, el brazo restaurado ahora parecía monstruoso e inhumano. K miró en shock. Ser testigo de ese nivel de regeneración le hizo cuestionar si Kuya seguía siendo humano. Mugen agarró a K de repente por la camisa. Luego lo levantó directamente en el aire. Una violenta ráfaga de fuerza estalló mientras Mugen estrellaba brutalmente a Kei contra el suelo. Kei yacía entre los escombros y admitió que Mugen era fuerte. Luego activó su habilidad, Santuario, Territorio Absoluto. Una cegadora ola de energía inundó toda el área al desatar el Territorio Absoluto. Flotando dentro de la abrumadora luz, K extendió los brazos y comentó que esta situación finalmente se había vuelto divertida. Una sonrisa se extendió inmediatamente por el rostro de Mugen mientras declaraba que llevaría las cosas aún más lejos. Los dos se miraron fijamente anticipando el próximo ataque. La multitud observaba aterrorizada. Mientras tanto, la recepcionista les rogó desesperadamente que dejaran de pelear. De repente apareció otra figura. En el momento en que la recepcionista vio a esa persona, dejó de llorar inmediatamente. En el instante exacto, Kei y Mugen volvieron a chocar. Una masiva explosión estalló por toda el área. Finalmente, el humo comenzó a disiparse. Inoue apareció de pie directamente entre los dos luchadores, bloqueando ambos ataques con su propia energía, mientras los separaba a la fuerza. Inoue exigió saber qué demonios creían que estaban haciendo. Tanto que como Mugen quedaron atónitos. Inoue se quedó allí con calma mientras varios ranqueadores poderosos se alineaban detrás de él. Todos ellos tenían una expresión severa. ¿Qué le dijo a Inoue que no interfiriera?
Una mujer de pie detrás de Inuit apuntó un arma similar a una aguja directamente hacia Kei y preguntó si alguien en su condición realmente debería seguir moviéndose. La aguda mirada de Kei se dirigió hacia ella. Ella simplemente lo miró fijamente sin miedo. Inoue le dijo firmemente a Kei que ya era suficiente. Le advirtió que si seguía quejándose, tampoco saldría bien librado. Detrás de Inoue, los ranqueadores ya estaban preparados para desenvainar sus armas en cualquier momento. Mugen comentó que el señor Buenazo finalmente había aparecido y dijo que había pasado mucho tiempo. Declaró casualmente que el chico no había sido suficiente para entretenerlo. Luego le dijo a Inoue que finalmente debían resolver la pelea de hace 6 años. Incluso añadió que no le importaría si todos decidieran saltar sobre él juntos. Mugen se estaba encendiendo por completo, pero de repente chasqueó la lengua con fastidio. Se quejó de que el cuerpo era increíblemente frustrante de usar. En ese momento, Kuya se dio cuenta de que había recuperado el control de nuevo. Su cuerpo casi se derrumba al suelo, pero Inui lo atrapó antes de que pudiera caer. Inui miró tranquilamente a Kuya y recordó que era el mismo chico que una vez le preguntó cómo podía convertirse en uno de los números. Luego la realización finalmente se hundió. Inoue llevaba a Kuya en brazos, sin embargo, alguien le dijo de repente que esperara. Kei declaró que el chico era su presa y que no tenía intención de entregarlo. Inoue le dijo con calma que se apartara. Explicó que los números decidirían más tarde el destino de Kuya junto con el castigo de Kei. Kei pareció confundido por esa declaración. Inoue explicó que solo quería confirmar si Koya estaba realmente de su lado, pero de alguna manera la situación se había convertido en un desastre total. Declaró que esto era una grave violación de las regulaciones y advirtió a Kei que él también sería considerado responsable. Kei respondió despectivamente que esas reglas solo existían porque eran convenientes para gente como Inuit. Inuit respondió que Kei debería darse prisa y ponerse del lado lo suficientemente poderoso como para imponer su propia conveniencia a los demás. Con eso Inuit se dio la vuelta y se alejó. Kuya recuperó lentamente la conciencia, preguntó dónde estaba. Para su sorpresa se encontró atado a una silla de metal, con las manos y el cuello firmemente inmovilizados. Inoue se paró frente a él y dijo con calma: «Así que finalmente has despertado». Koya logró una pequeña sonrisa al verlo. Inoue continuó, explicando que Koya había participado en un duelo no autorizado entre ranqueadores, causando una destrucción masiva a las estructuras cercanas e incluso resultando en bajas. Como resultado, Inui declaró que Kuya estaba siendo sentenciado a muerte por ejecución. Los ojos de Kuya se abrieron con shock y miedo. En la sede de la Asociación de Números, Kuya Kamikami estaba sentado restringido en una silla. Estaba completamente conmocionado. Una figura similar a un parka apareció ante él. Inoue anunció fríamente que la ejecución de Kuya comenzaría ahora y ordenó a Kurusu que llevara a cabo la sentencia. Koya se quedó sin palabras. El hombre con gafas le dijo tranquilamente a Koya que no lo resentiera, porque solo estaba siguiendo órdenes. Koya pensó desesperadamente que absolutamente no podían hacer esto por Mugen viviendo dentro de él. Rogó a Inuit que escuchara y gritó que absolutamente no podían ejecutarlo. Intentó explicar que si moría, la calamidad sellada dentro de él sería liberada. Sin embargo, antes de que pudiera terminar de hablar, un corte atravesó el aire. Las cadenas que restringían a Koya se cortaron instantáneamente y cayeron al suelo. Koya miró confundido. Inoue ya había confirmado la verdad él mismo. Se disculpó por haber sido brusco con Koya, explicando que necesitaba que Koya admitiera personalmente la verdad antes de poder probarla adecuadamente. Kuya intentó decir algo, sin embargo Inoue lo interrumpió y habló directamente a las cámaras de CCTV, preguntando si todos habían visto suficiente. Explicó que los violentos rampajes de Koya hasta ahora habían sido causados por la calamidad que vivía dentro de él. Luego preguntó si todavía tenían la intención de continuar con la ejecución. Un funcionario del gobierno hablando por la cámara declaró que dejarían el asunto enteramente en manos de Inuit. Sin embargo, si ocurría otro incidente, el propio Inuit sería considerado responsable. Inuit respondió con calma que estaba bien con eso porque asumir la responsabilidad era el deber de los adultos. Luego comentó casualmente que algunos adultos parecían extremadamente ansiosos por evitar la responsabilidad por completo. El funcionario le recordó que el gobierno estaba proporcionando a la Asociación de Números un presupuesto enorme y les ordenó que crearan rápidamente un mundo libre de calamidades. Inui simplemente reconoció la orden con una respetuosa reverencia. Una vez que terminó la reunión, Kurusu se preparó para salir de la habitación. Inui lo notó tranquilamente. Kuya finalmente se dio cuenta de que el hombre era Kikyo Kurusu, el ranqueador número 2 entre los números. Kurusu declaró que era una persona muy ocupada.
Kuya luego notó a la chica a su lado masticando chicle casualmente, y se dio cuenta de que era Mitsumi Shinomai, la rankeador número 10 entre los números. Le asombró que en realidad hubiera 3 miembros de los números reunidos en la misma habitación. Kurusu comentó que incluso la más pequeña incertidumbre siempre debería ser eliminada. Expresó firmemente su creencia de que el chico aún debería ser ejecutado. Con eso, cerró la puerta silenciosamente detrás de él. Mitsumi chasqueó la lengua y se quejó de que Kurusu estaba demasiado lleno de sí mismo. Inui lo defendió señalando que Kurusu todavía jugaba con su pequeño acto e incluso usaba sus habilidades para ayudarlo. Por eso le gustaba. Agradeció a Mitsumi por quedarse, pero ella anunció inmediatamente que ella también se iba. Después, Inui dirigió su atención hacia Kuya Kamikami. Inui comentó que esta ya era la tercera vez que salvaba a Kuya. Se disculpó por no haberlo reconocido antes. Kuya estaba atónito de que Inui realmente lo recordara. Kuya luego preguntó cómo Inui había descubierto que había una calamidad viviendo dentro de él. Inui afirmó que simplemente tenía un muy buen sentido del olfato, y Kuya llevaba el olor de una calamidad. Kuya se sorprendió por esa respuesta. Inui también mencionó los drásticos cambios en la apariencia y personalidad de Kuya. Afirmó que obviamente no estaba sucediendo por voluntad propia de Kuya, y tampoco podía creer que fuera simplemente algún tipo de habilidad. Además, cuando Inui conoció a Kuya el día anterior, no olía nada a calamidad, y Kuya también se encontraba casualmente en el edificio abandonado de Shibuya cuando apareció la calamidad por primera vez. Teniendo en cuenta todos esos detalles, Inoue concluyó que una calamidad estaba interfiriendo de alguna manera con Koya, aunque admitió que solo estaba medio convencido, porque la situación en sí era completamente sin precedentes. Entonces le pidió que le contara todo, le prometió a Koya que estaba de su lado. Escuchar esas palabras hizo que un calor se extendiera por el pecho de Koya, las lágrimas se acumularon en sus ojos. Después de todo lo sucedido, se sintió aliviado de finalmente conocer al Inuit que había admirado todo este tiempo. Estaba genuinamente contento de haber ido allí, Kuya confesó que una calamidad realmente residía dentro de él. Explicó que esa mañana había sido atacado por una dentro del metro. Después, más calamidades comenzaron a reunirse a su alrededor. Inoue mencionó haber oído que Kuya las había aniquilado a todas. Kuya admitió que parecía capaz de usar una porción del poder de la calamidad. Entonces Kuya recordó lo importante que originalmente quería decirle. Estaba a punto de confesarlo cuando una criatura amenazante irrumpió repentinamente en la habitación. Apareció un hombre con un abrigo de piel. Saludó a Inuit antes de preguntar cuándo exactamente la ciudad se había convertido en una especie de lugar de reunión para calamidades. Mencionó casualmente que ya había matado a 3 de ellas de camino. Luego señaló que la habitación en sí también apestaba a calamidad. Su mirada se posó inmediatamente en Koya, y al instante supo que Koya era el indicado. Al latido siguiente lanzó un ataque contra Koya. Koya vomitó inmediatamente al suelo por el impacto. Inoue se preocupó por él. Exigió saber qué creía que estaba haciendo Taiho. Inoue le dijo que mirara de nuevo con cuidado, porque Koya seguía siendo humano. Koya reconoció al hombre de inmediato. Era Taejo Tsumeragi, el cuarto de los números. Taejo se dio cuenta rápidamente de que Koya era el llamado mocoso de la calamidad, que supuestamente había sido sentenciado a muerte. Preguntó por qué el chico seguía vivo. Inoue respondió con calma que habían decidido perdonarle la vida. Teo preguntó inmediatamente si esta era solo otra de las decisiones unilaterales de Inoue. Señaló que asuntos importantes como este debían discutirse entre todos los números juntos. Inuit lo corrigió y aclaró que los números reunidos ya habían llegado a una decisión. Añadió que si esperaban a gente poco fiable como Teo, entonces nada se decidiría jamás. Incluso admitió que honestamente le sorprendía que Teo se hubiera molestado en aparecer en primer lugar. Teo tomó esas palabras como permiso para expresar su opinión. Inmediatamente declaró una sentencia de muerte para el mocoso que apestaba a calamidad. Luego cargó de nuevo mientras anunciaba que la ejecución ocurriría allí mismo y en ese instante. Kuya observó cómo Teo cargaba directamente hacia él. El ataque provocó una explosión masiva. Kuya simplemente se preparó para el impacto. Sin embargo, cuando lentamente volvió a abrir los ojos, se sorprendió al ver a Teo inmovilizado en el suelo, mientras Inoue le torcía el brazo a la espalda. Inuit afirmó firmemente que la decisión ya se había tomado. Teo se liberó con fuerza antes de gritarle airadamente a Inuit que no lo subestimara. Lo acusó de actuar siempre de la misma manera desde el principio, sonriendo constantemente mientras tomaba todas las decisiones importantes por su cuenta. Inuit le dijo con calma que escuchara atentamente.
Explicó que su objetivo final era ganar la guerra contra las calamidades que aparecían sin fin y restaurar el mundo pacífico que la humanidad poseía una vez. Enfatizó lo valiosa que podría llegar a ser la existencia de Kaguya debido a su habilidad única para coexistir y comunicarse con las calamidades. Inoue sugirió que Kuya podría algún día convertirse en la luz capaz de resolverlo todo. Teo se burló de la idea. Cuestionó cómo alguien que parecía encarnar todas las debilidades del mundo podría llegar a ser la esperanza de la humanidad. Kuya dio un paso adelante y admitió que no era alguien especial en absoluto. Confesó que había permitido voluntariamente que una calamidad entrara en su cuerpo, y honestamente no tenía idea de lo que podría pasarle eventualmente. Esa era la razón por la que había ido allí en primer lugar, porque ya no podía manejarlo todo solo. Luego hizo una petición seria a Inuit. Pidió que si alguna vez era poseído por completo por la calamidad y comenzaba a lastimar a gente inocente de nuevo, quería que Inuit los matara a él y a la calamidad juntos. Koya inclinó profundamente la cabeza. Teo pareció genuinamente sorprendido por esas palabras. Incluso Inuit permaneció sin palabras por unos momentos. Finalmente, Inoue le dio unas palmaditas suaves en la cabeza a Koya y comentó que el simple hecho de ser capaz de decir esas palabras ya demostraba lo fuerte que era realmente. Con una cálida sonrisa, Inoue le dijo a Koya que le dejara todo a él y le prometió que haría absolutamente todo lo posible para evitar que ese futuro ocurriera. Ella se conmovió profundamente. Teo le preguntó a Inui si en serio pretendía hacerse amigo de las calamidades. Rechazó por completo tanto los ideales de Inui como a los chicos que tenía delante. Creía firmemente que cada calamidad debía ser exterminada. De lo contrario, la humanidad nunca tendría futuro. Inui comentó que ganarse la comprensión de la gente era realmente difícil. Koya solo pudo responder con una pequeña risa. Inui luego declaró que no tenía sentido darle a Kuya falsas esperanzas, así que decidió decirle la verdad directamente. Kuya nunca podría volver a su antigua vida. A partir de ese momento, Kuya acompañaría a uno de los números. Kuya respondió que ya se había preparado para algo así, aunque pronto reaccionó con sorpresa. Y no explicó que los números eran un grupo lleno de excéntricos completos, lo que significaba que Kuyoya definitivamente tendría dificultades para lidiar con ellos. Luego Inuit observó cuidadosamente a Kuya por un momento y declaró con calma que algo en él simplemente no era adecuado. Más tarde Kuya se puso un uniforme completamente nuevo. Era el uniforme oficial de la asociación de números distribuido a los candidatos. Inoue quería que Kuya lo usara y Kuya declaró en voz alta que lo usaría para siempre sin quitárselo nunca. Inoue se disculpó por no haber respondido a la pregunta anterior de Kuya sobre cómo alguien se convertía en uno de los números. Explicó que no estaba en la cima solo por esfuerzo, estaba allí por resultados obtenidos al derrotar más calamidades y salvar a más personas que nadie. Luego le dijo a Kuya que produjera resultados también, y demostrara que podía ser más útil para la humanidad que nadie. Kuya inmediatamente gritó un enérgico y decidido sí. Esa noche, Kuya recibió un mensaje de texto de Inuit informándole que había aparecido una calamidad, y para esta misión acompañaría al niño problemático entre los números, el número 4, Teo. Aunque Koya ya entendía lo difícil que era Teo después de conocerlo el día anterior, se sorprendió aún más después de investigarlo más a fondo. Durante sus días de estudiante, Teo había sido repudiado por sus padres y había escalado hasta el éxito con nada más que sus propias habilidades. Ahora dirigía clubes de anfitriones, clubes de anfitrionas y restaurantes por toda la ciudad. Llevaba el título de emperador de la noche. Cuando Koya finalmente llegó al lugar de la misión, Teo lo saludó diciendo que se alegraba de que Koya hubiera logrado llegar allí, porque si Koya hubiera llegado un solo segundo más tarde, Teo ya lo habría matado. Sobresaltado, Koya inmediatamente gritó su nombre. Sin embargo, Teo de repente cargó directamente hacia él, mientras declaraba que de todos modos todavía tenía la intención de matarlo. Teo lo llamó una calamidad. Koya se quedó conmocionado. Apenas logró esquivar el ataque. Aún así, el golpe lo rozó. Kuya le dijo desesperadamente a Teo que esperara. En el fondo, se preguntaba si Teo lo odiaba por la calamidad que vivía dentro de él. Sin embargo, Teo reveló que la verdadera razón era porque Kuya seguía moviendo la cola detrás de Shika Inui. Eso confundió completamente a Kuya. Recordó cómo Teo e Inui discutían constantemente el día anterior y comenzó a preguntarse qué tipo de historia compartían los dos. Teo declaró entonces que aunque Inui hubiera decidido perdonar a Kuya, él personalmente nunca lo reconocería hasta que juzgara al chico con sus propios ojos. Quedaban 15 minutos antes de la aparición de la calamidad. Teo exigió que Koya demostrara su valía. De lo contrario, lo mataría allí mismo.
Koya señaló que los duelos no autorizados entre rangos estaban prohibidos y preguntó qué pensaría Inuit si viera esto sucediendo. Teo ignoró por completo la mención de Inuit porque no tenía intención de obedecerlo. Él declaró audazmente que él mismo era la regla. Quedaban 14 minutos. Teo le preguntó a Kuya si de verdad tenía tiempo para quedarse charlando. Kuya lo pensó bien. Luego, dándose cuenta de que no podía permitirse morir allí, se preparó para luchar. Declaró que se convertiría en el oponente de Kuya. Mientras tanto, de vuelta en la sede de la Asociación de Números, Inui estaba sumido en sus pensamientos. Mitsumi se preguntó si realmente era buena idea enviar a Koya a una misión ya. Le preocupaba que emparejar a Koya con Tayo durante 2 días seguidos solo terminara con él muerto. Inui respondió que él no era quien decidía las asignaciones. Aún así, creía que Teo ya era un adulto hecho y derecho y sabría dónde trazar la línea. Añadió que personalmente le interesaba el potencial que Koya poseía. Mitsumi preguntó si era por la calamidad que vivía dentro de él. Inoue respondió que no. Explicó que lo que realmente le interesaba era el propio Kuya, el hecho de que aún no había sido completamente consumido por la calamidad. Inoue comentó que Kuya parecía estar ocultando algo especial, incluso si Kuya mismo aún no se había dado cuenta. De vuelta en el lugar de la misión, Kuya lanzó un poderoso puñetazo hacia Teo. Teo esquivó el ataque con calma, y luego contraatacó inmediatamente. Kuya se dio cuenta al instante de lo doloroso que fue el golpe. Teo era increíblemente fuerte y Koya apenas podía seguirle el ritmo. Aún así, Koya creía que aún podría lanzar un contraataque de alguna manera. Pensó que podría superarlo hasta que su cuerpo de repente empezó a sentirse extraño. Kuya miró los cortes que cubrían sus brazos. Teo se rió de él. Luego reveló que su habilidad implicaba toxinas y veneno. Una ventana de estado apareció ante Kuya, revelando el nivel de Kuya como 8100. Kuya se derrumbó en el suelo retorciéndose de dolor. Teo sonrió mientras veía a Kuya sufrir. Esperaba que hasta el más mínimo movimiento causara a Kuya una agonía insoportable. De repente el sistema notificó a Kuya sobre su habilidad, despertar ilimitado. Y entonces, la pantalla de habilidades de repente se quedó en blanco. Los ojos de Koya cambiaron y comenzaron a brillar en azul. Teo reveló que su habilidad se llamaba toxina. En términos simples, él controlaba el veneno mismo. El veneno liberado de su cuerpo destruía nervios, músculos y cada célula que tocaba. Burlonamente le preguntó a Kuya si dolía. Teo se burló y afirmó que el dolor debería haber sido tan insoportable que Kuya ni siquiera pudiera mover un dedo más. Pisó directamente el pecho de Kuya y comentó fríamente que los ojos de Inui eran verdaderamente inútiles. Según él, no había forma de que alguien como Kuya pudiera convertirse en la esperanza de la humanidad. Luego le preguntó al mocoso de la calamidad si tenía alguna última palabra. Sin embargo, al notar que Kuya ni siquiera podía hablar porque su tráquea estaba bloqueada, Teo simplemente le dijo que muriera en silencio así. Mientras Teo se daba la vuelta para irse, Kuya de repente le advirtió que no insultara a Inui. Teo se detuvo inmediatamente sorprendido. Kuya declaró débilmente que el dolor no era nada nuevo para él porque ya había experimentado más que suficiente sufrimiento en su vida. Para él, este nivel de dolor no era nada. Luego Kuya se levantó lentamente. Teo lo miró con total incredulidad. El veneno debería haber sido lo suficientemente potente como para matar instantáneamente incluso a un elefante. En ese momento se dio cuenta de que este chico era definitivamente anormal. Teo repitió las palabras anteriores de Koya sobre no insultar a Inui. Insistió en que solo estaba diciendo la verdad porque nadie más entendía la verdadera naturaleza oscura de Inuit. Kuya le gritó que dejara de hablar. Declaró que Inuit fue la primera persona que jamás había reconocido su existencia, por lo que nunca toleraría que nadie lo insultara. Teo advirtió a Koya que la fe ciega como esa era peligrosa. De repente, activó una técnica conocida como nieve de Plutón, cenizas de la muerte. Partículas blancas comenzaron a caer lentamente del cielo. Kuya miró confundido mientras miraba la nieve. Luego, de la nada, los pájaros murieron en pleno vuelo y cayeron al suelo. Kalia se quedó allí atónito. Solo entonces se dio cuenta de que la nieve en sí era venenosa. La sangre inmediatamente comenzó a brotar de sus ojos. Era una nevada mortal que arrebataba vidas sin piedad. No se parecía nada menos que a un arma de destrucción masiva. Y para Teo, esa abrumadora fuerza destructiva representaba el verdadero poder de los números. Kuya se derrumbó boca abajo en un charco de su propia sangre, mientras Teo explicaba con calma que ninguna criatura viva había sobrevivido jamás a ese ataque. Había enterrado innumerables calamidades usando esa misma habilidad.
Teo se quejó amargamente de que todos solo elogiaban a Inui, mientras etiquetaban sus propias habilidades como peligrosas e incontrolables. Añadió que Inui constantemente mantenía todo bajo estricta restricción e imponía límites a todos a su alrededor. Ni siquiera Teo era una excepción. Entonces Teo volvió a mirar a Kuya e inmediatamente se preguntó por qué seguía de pie. Aparentemente, Kuya se había movido detrás de él de alguna manera. Teo se preguntó si Kuya poseía resistencia al veneno, o si su cuerpo de alguna manera estaba produciendo anticuerpos y desintoxicándose en tiempo real. Al final concluyó que ningún humano normal debería haber sido capaz de algo así. Se preguntó si este poder provenía de la calamidad que vivía dentro de Kuya, o de algo completamente diferente. Una pantalla de estado apareció de repente. Identificó a Kuya Kamikami sin habilidad, nivel 8 y rango de despertar. La parte más sospechosa era el hecho de que todavía no había ninguna habilidad listada. Kuya declaró firmemente que nunca volvería a entregar su cuerpo a Mugen. Con una intensa determinación ardiendo en sus ojos, gritó que absolutamente no podía morir allí. Tello sonrió salvajemente y comentó que Kuya era la primera persona que se había levantado después de ser envenenado por él. Exclamó que la existencia de Koya era completamente una locura. Los dos chocaron inmediatamente una vez más. Su batalla se intensificó rápidamente. En ese preciso instante, la cuenta regresiva finalmente llegó a 0. Un portal se abrió de repente, luego una grotesca criatura azul se manifestó ante ellos. Tanto Kouya como Tayo desviaron instantáneamente su atención hacia el monstruo y le gritaron que se apartara de su camino. Los dos se movieron a una velocidad explosiva y atravesaron a la criatura juntos. Una onda de choque masiva estalló en los alrededores. Solo segundos después de matar a la calamidad, ambos cargaron el uno contra el otro, una vez más desatando olas de energía ardiente. Gritando ferozmente, lanzaron sus puños el uno contra el otro. Sin embargo, un fuerte anuncio resonó de repente en toda el área. La transmisión de emergencia informó a todos los residentes cercanos que la calamidad ya había sido subyugada con éxito y que la zona restringida había sido levantada oficialmente. El anuncio se repitió de nuevo. Tello parecía decepcionado. Reconoció que Koya había logrado sobrevivir contra él. Inesperadamente, Tello invitó a Koya a trabajar bajo él en su lugar. Koya quedó completamente pillado por sorpresa por la oferta. Sin embargo, él se negó. Eligió depositar su confianza en Inui en su lugar. Teo simplemente respondió que de cualquier manera no importaba. Solo enfatizó que ya le había advertido a Koya. Luego se alejó tranquilamente. Koya reflexionó que al final todavía no había aprendido la verdad detrás de todo. Siguió preguntándose qué estaba pasando exactamente con Inui. A partir de ese día, el número 4, Kozuki Teo, ya no fue reconocido como uno de los números, y sus paraderos se volvieron desconocidos. Inoue recibió la noticia sobre Tello. Inoue se disculpó y admitió que nunca había imaginado que Tello actuaría de esa manera. Se culpó a sí mismo por no haber previsto lo que sucedería. Sin embargo, Kuya le dijo inmediatamente que no necesitaba disculparse por nada de eso. Inoue respondió que los errores cometidos dentro de su organización seguían siendo en última instancia su responsabilidad. Luego, como hermano mayor de Tello, se disculpó una vez más. Kuya se quedó paralizado en completa conmoción después de escuchar que los dos eran en realidad hermanos. Inoue preguntó casualmente si nunca lo había mencionado antes. Luego confirmó con calma que él y Teo eran de hecho hermanos. Kuya señaló que la información ni siquiera se había revelado públicamente, ni siquiera a los propios fans de Inoue. Inoue respondió que él personalmente no tenía problema en hacerlo público, pero creía que Teo lo habría odiado. Admitió que nunca había podido entender realmente a su hermano menor, y se refirió amargamente a sí mismo como un fracaso de hermano mayor. Luego Inoue preguntó si Teo había dicho algo sobre él durante la misión. Kuya recordó que Teo habló de la oscura naturaleza oculta de Inoue e incluso lo invitó a trabajar para él, pero al final, Kuya simplemente respondió que Teo no había dicho nada en realidad. Inoue reconoció en silencio la respuesta antes de informarle a Koya que había subyugado con éxito la calamidad y completado la misión. Luego, con una sonrisa tranquila, invitó a Kuya a volver a casa. Kuya Kamikami se paró frente al edificio de su escuela y reconoció en silencio que había pasado mucho tiempo desde la última vez que regresó allí. Antes, Inoue le había ordenado que volviera a la escuela. Kuya dudó y señaló que podría ser peligroso porque las calamidades se congregaban naturalmente a su alrededor ahora. Inoue cuestionó si esa era realmente una razón para evitar ir, especialmente cuando Koya todavía necesitaba encargarse de los trámites de baja y recoger sus pertenencias.
Luego preguntó si Kuya realmente no quería conocer a sus profesores o despedirse de sus amigos. Le aseguró a Kuya que él se encargaría personalmente de todos los arreglos, así que Kuya no tenía que preocuparse por la aparición de calamidades. Inui luego le indicó a Shizuka que preparara todo. Shizuka le aseguró con confianza que ella se encargaría de todos los arreglos adecuadamente. Inoue simplemente le dijo a Kuya que disfrutara de su último día en la escuela. De pie solo en las puertas de la escuela, Kuya pensó para sí mismo que Inoue era genuinamente amable. Sin embargo, él personalmente no tenía muchos buenos recuerdos relacionados con la escuela. De repente alguien gritó su nombre desde atrás. Sobresaltado, Kuya se dio la vuelta y vio al profesor Okabe. Kuya recordó inmediatamente cómo Okabe una vez lo llamó un fracaso y una desgracia para la escuela, incluso ordenándole que empezara de nuevo desde el principio. El profesor parecía que iba a decir algo, pero Kuya de repente soltó una disculpa por estar ausente sin permiso. Inesperadamente, el profesor estalló en carcajadas y dijo que no era ningún problema. Incluso añadió que Kuya se había convertido en el orgullo de la escuela. Kuya se quedó allí completamente atónito. Los otros estudiantes pronto lo notaron también, y lo reconocieron inmediatamente como el candidato de los números. Emocionados gritaron que era el mismo candidato de los números que habían visto en las noticias. Hablaron de cómo Kaguya y Kosuki Teyo habían aniquilado con éxito una calamidad juntos. Kaguya no tenía ni idea de lo que estaban hablando. Rápidamente lo buscó en línea y confirmó que la noticia era en realidad real. Una multitud se reunió instantáneamente a su alrededor y comenzó a hacerle preguntas interminables sobre los números. Kuya respondió que él personalmente había conocido a Inui, lo que inmediatamente entusiasmó aún más a todos. Entonces, de repente, alguien abrió paso a la fuerza entre la multitud. Un hombre miró fijamente a Kuya y exigió saber si él era ese bastardo de Hachiko. Koya lo reconoció como uno de los hombres de Tamba y mencionó con cautela que había oído que Tamba estaba actualmente hospitalizado. El hombre lo desestimó y le dijo a Koya que no hablara de alguien que ni siquiera estaba allí. Luego su actitud se volvió repentinamente amigable al decirle a Koya que ahora era increíble, así que ya no se sentía bien llamarlo Hachiko. Susurró en voz baja que en realidad era un gran fan de Mitsumi y le preguntó a Kuya si de alguna manera podía conseguirle su autógrafo. Kuya respondió que lo intentaría ya que ya la había conocido antes. El hombre se entusiasmó muchísimo después de escuchar eso. Kuya se sintió completamente abrumado por el cambio repentino en el trato. Más tarde asistió a clase y charló casualmente con sus compañeros. Luego se unió a actividades deportivas y sorprendentemente lo hizo bien en ellas. Incluso comió el almuerzo con sus amigos. Por primera vez se dio cuenta de que la escuela era realmente divertida. Mientras Kuya reflexionaba sobre todo, se dio cuenta de que, aunque nunca le había gustado realmente la escuela en sí, seguía siendo el único lugar donde alguna vez se sintió que pertenecía, y ahora nunca podría volver a esa vida ordinaria. De repente, un vehículo negro frenó bruscamente justo delante de él. Kuya y los demás miraron en shock. Shizuka salió del coche y le informó que había venido a recogerlo. Explicó que Inui lo estaba esperando en la sede de los números debido a un asunto urgente. Kuya la reconoció inmediatamente como la secretaria de Inui. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, el coche se alejó a toda velocidad. Sus compañeros de clase observaron con asombro mientras comentaban lo genial que se veía todo. De vuelta en la sede de los números, Inuit saludó cálidamente a Kuya y le preguntó cómo había ido la escuela. Kuya parecía un poco indispuesto, pero respondió rápidamente que no era nada grave. Luego mencionó cómo todos de repente lo adoraban ahora, algo que habría sido imposible antes del incidente de la calamidad. Admitió que la sensación era extrañamente complicada. Inoue comentó que Koya seguía siendo pesimista como siempre. Añadió que si él estuviera en la posición de Koya, probablemente simplemente aceptaría ese poder como su propia habilidad. Koya inmediatamente se infló y argumentó que realmente era su habilidad, y la forma exagerada en que reaccionó hizo que ambos se rieran juntos. Después, Inoue explicó que Koya continuaría acompañando a los números de ahora en adelante. Le advirtió que los números estaban llenos de gente aún más excéntrica que Teyo, lo que significaba que las luchas de Koya solo estaban comenzando. Luego Inui preguntó si Koei podría realmente seguirles el ritmo a todos, a lo que Koei respondió con confianza que sí. Koei luego preguntó sobre la situación de emergencia. Inui miró a Shizuka y le pidió que explicara todo en su lugar. Shizuka informó a Kuya que primero harían un poco de estudio antes de entrar en el tema principal. Explicó que las calamidades se originaban en otro mundo, y cuanto más fuerte era una calamidad, más tiempo tardaba en transferirse completamente a su mundo. Después de notar la reacción de Kayoya, ella preguntó cuál era el problema. Kaya respondió casualmente que el dibujo que usaba era lindo.
Shizuka se sonrojó inmediatamente y le dijo apresuradamente que se concentrara adecuadamente. Continuó explicando que para las transferencias de puerta avanzadas o de nivel superior, el tiempo de transferencia restante aparecería como un contador visible. El mecanismo básico era simple. Una vez que el número llegaba a 0, se manifestaba una calamidad. Pasando al tema real, Shizuka preguntó si Koya había oído hablar de la puerta que apareció en Yokohama. Koya confirmó que lo había visto reportado en las noticias. Era una puerta misteriosa de la que no había surgido absolutamente nada. Shizuka explicó que originalmente se había clasificado como una puerta avanzada debido a su tiempo de transferencia, por lo que la asociación estacionó a individuos de alto rango cerca en preparación para calamidades de nivel avanzado. Sin embargo, incluso después de que la cuenta regresiva llegara a 0, nada apareció de la puerta. Debido a eso, la asociación continuó monitoreándola de cerca. Pero solo momentos antes, finalmente había habido movimiento dentro de la puerta. Kuya preguntó inmediatamente si había surgido una calamidad, pero en lugar de un monstruo, lo que salió fue niebla negra. Kuya reaccionó con completa conmoción. Shizuka explicó que todos los sistemas de comunicación y señales de radio dentro del área circundante se habían interrumpido por completo. Debido a que la visibilidad dentro de la niebla era casi inexistente, nadie sabía lo que realmente estaba sucediendo dentro de la zona. Inuit añadió que había muy pocos casos similares para que pudieran analizar adecuadamente la situación. Como precaución, decidieron enviar a los números en caso de que eventualmente apareciera una calamidad de grado especial. Eso significaba que Kuya, junto con los números, se dirigiría inmediatamente al sitio para investigar el área y rescatar a los miembros del equipo atrapados dentro. Su misión era sellar la puerta misma. Kuya se preguntó en silencio si sellar una puerta era realmente posible. Sonaba como una misión increíblemente difícil. Sin embargo, los números poseían especialistas en sellado de puertas, y esos individuos ya se dirigían hacia el sitio. De repente, alguien irrumpió en la habitación. Un hombre tropezó al entrar cubierto de sangre y apoyándose fuertemente en una muleta. Se disculpó con Inoue y afirmó que la calamidad lo había superado, por lo que ya no podía continuar la misión. Jadeando pesadamente, declaró que dejaría el resto en sus manos. La mandíbula de Koya cayó instantáneamente. Luego el hombre se desplomó en el suelo. Koya reconoció inmediatamente al hombre herido como Sasaragi, uno de los números. Gritó urgentemente que alguien llamara a tratamiento médico de inmediato. Sin embargo, Kuya se confundió al notar la expresión completamente tranquila de Inoue. Inoue simplemente le dijo a Sasaragi que dejara de bromear porque luchaba dramáticamente así cada vez. Kuya miró confundido. Sasaragi soltó un suspiro cansado. Luego, de repente, se levantó perfectamente bien como si nada hubiera pasado. Kuya estaba completamente atónito. Sasaragi en realidad nunca había estado herido en absoluto, simplemente murmuró que todo era molesto. Luego miró a Koya y le preguntó quién era exactamente. Mencionó que la cara de Koya le resultaba extrañamente familiar. Y de repente lo recordó. Sin previo aviso, Sasaragi empezó a revolcarse dramáticamente por el suelo. Se quejó de que al estar de pie y sentarse le suponía demasiado esfuerzo. Y volvió a preguntar quién se suponía que era ese chico. Koya se presentó debidamente. En cuanto Sasaragi oyó el nombre, se dio cuenta de inmediato de que era la misma persona por la que la asociación estaba haciendo tanto revuelo. Les dijo al instante que no lo arrastraran a ese lío porque sonaba demasiado problemático para tolerarlo. Sasaragi le preguntó entonces a Inui qué estaba pasando exactamente y si se suponía que debía ir a Yokohama ahora. Inoue le asignó la misión con calma. Sasaragi acompañaría a Koya a sellar la puerta y al mismo tiempo le enseñaría todo lo que necesitaba saber. Koya se quedó completamente sorprendido por la decisión. Sin embargo, Sasaragi se quedó aún más impactado que él, y su reacción fue un larguísimo y confuso ni hablar. Se negó de inmediato. Exigió saber por qué tenía que asumir una tarea tan increíblemente pesada. Inoue le dijo con calma que dejara de quejarse y le explicó que guiar a los candidatos era parte de los deberes oficiales de los números. Presa del pánico, Sasaragi argumentó que guiar significaba que tendría que pensar por sí mismo y tomar decisiones personales. Luego siguió revolcándose por el suelo haciendo un berrinche completo porque todo sonaba a demasiado trabajo. Completamente asustado, Koya se preguntó qué le pasaba a este tipo. Un helicóptero sobrevoló Yokohama hacia una enorme niebla negra que cubría la zona. Desde la puerta abierta, Koya llamó a Sasaragi al divisar la niebla y confirmó que todo el lugar estaba rodeado por ella. Dentro del helicóptero, Sasaragi gritó que estaba aterrorizado porque tenía acrofobia y suplicó desesperadamente volver a casa. Kuya gritó que nunca había oído que un número tuviera miedo a las alturas y lo llamó completamente molesto.
Sasaragi argumentó que desestimarlo era discriminación contra los números. Mientras Kuya le decía que dejara de decir tonterías, Sasaragi se desplomó en su asiento y afirmó que estaba perdiendo el conocimiento por el miedo. Kuya lo vio dormirse, le hizo preguntarse si realmente estaba bien. Los dos se pararon ante la niebla negra. Kuya comentó que de cerca parecía aún más ominoso. Su misión era rescatar a los Rankers, subyugar la calamidad y cerrar la puerta. Cuando Kuya preguntó si realmente podía cerrarla, Sasaragi afirmó de repente que sufría de desnutrición, distensión muscular y fractura de cráneo mientras se quitaba una vía intravenosa. Realmente estaba exagerando. Kuya gritó de shock y exigió saber por qué tenía eso consigo. Sasaragi se tumbó en un banco cercano y dijo débilmente que dejaría el resto a Kuya. En el fondo, Kuya sabía que estaba fingiendo. Se preguntó por qué alguien como él pertenecía a los números. Luego concluyó que tenía que manejar la situación él mismo. A diferencia de las calamidades anteriores, esta niebla negra era completamente desconocida. Al principio dudó de sí mismo. Luego se resolvió a hacerlo por el bien de Inui, que lo había reconocido. Decidido, Koya declaró que podía hacerlo antes de que la niebla lo tragara de repente. Afuera, Sasaragi descansaba cómodamente en el banco con su vía intravenosa y murmuró que se alegraba de haber dormido. Conmocionado, Kouya se encontró de repente arrastrado a lo profundo de la niebla. El interior estaba completamente oscuro, apenas podía ver nada. Se preguntó si el equipo avanzado también había sido arrastrado así. De repente, algo intentó atacarlo. Kouya esquivó de inmediato. Se sorprendió por lo que vio a continuación. Había innumerables manos monstruosas. Se preguntó si la propia niebla negra era la calamidad. Activó su habilidad Despertar Infinito, esquivó los ataques. Intentó golpearlo, pero se dio cuenta de que no estaba golpeando nada. Supuso que era porque la criatura estaba hecha de niebla. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Una fuerza masiva lo golpeó y lo lanzó hacia atrás. Levantó la guardia contra la onda expansiva, pero de repente, una mano oscura gigante agarró su cuerpo y lo inmovilizó por completo. Más manos con garras lo rodearon al darse cuenta de que la calamidad podía atacarlo libremente mientras sus propios ataques no podían conectar. La calamidad lo abrumó con ataques implacables. Apretó los dientes con frustración y comentó lo irrazonable de la situación. Se liberó a la fuerza y decidió retirarse. Se dio cuenta de que era una estupidez luchar de frente en territorio enemigo. Añadió que luchar, sin conocer las características del oponente, era más que estúpido. La niebla negra continuó persiguiéndolo. Se propuso esperar y observar. Mientras tanto, Sasaragi parecía cómodo en el banco. Se preguntó si Kuya ya había huido. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que eso no estaba sucediendo y que Kuya claramente apuntaba a algo. Escondido detrás de una pared, Kuya se dio cuenta de que la calamidad lo buscaba visualmente. Concluyó que el cuerpo principal que controlaba las manos estaba escondido en algún lugar dentro de la niebla. Kuya se obligó a pensar cuidadosamente para encontrarlo. Recordó información sobre cada número. Luego recordó a un rencor de hace 4 años que luchó contra una calamidad slime. Esa calamidad podía disolverse en agua, volverse invisible y atacar libremente cuando estaba acorralada. Sin embargo, el rencor aún encontró una manera de derrotarla. Koya recordó lo brillante y caótica que había sido esa batalla. Estaba tan emocionado y temblando en ese entonces cuando se enteró. Koya se dio cuenta de que el mismo método podría funcionar aquí, aunque conllevaba serios riesgos. De repente, una niebla negra se cernió directamente sobre él. Mirando hacia arriba, Koya vio a los Rankers desaparecidos suspendidos en el aire bajo un extraño aura púrpura. Al principio temió que estuvieran muertos, pero al mirar más de cerca, se dio cuenta de que todavía estaban vivos. Sabía que podía salvarlos si actuaba rápido. Liberó una ráfaga de energía y gritó a la calamidad que se revelara. Un ojo rojo brillante lo miró desde la oscuridad y intentó sentir desde dónde lo estaba mirando. Kuya cargó inmediatamente hacia adelante. Una masiva explosión de energía púrpura cayó repentinamente sobre él. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa al presenciar cuán grande era la realidad de la calamidad. Se defendió mientras soportaba los ataques implacables, aunque se rascó todo el cuerpo. Luego recordó un detalle. El rencor de antes había huido a un palacio mientras recibía ataques enemigos. Ese lugar estaba rodeado por 3 lados por arrecifes. Fue a un callejón sin salida. En ese entonces el rencor perdió su ruta de escape, lo que lo desesperó. Finalmente, apareció un goblin. El callejón estaba vacío cuando apareció, así que se confundió. Kuya se dio cuenta de que la serie de acciones del rencor se convirtió en su estrategia para atraer a la calamidad invisible. Se mostró y atacó a la calamidad.
Esto fue posible no solo por el poder de Mugen, sino por todos sus esfuerzos a lo largo de los años que pensó que eran inútiles, pero no, dio fruto. Mientras tanto, Sasaragi seguía relajándose en el banco, pero entonces abrió los ojos al sentir que algo andaba mal. Al mismo tiempo, Kuya se acercó para declarar un jaque mate. De repente, su poder se detuvo, se sorprendió. Su cuerpo de repente se negó a moverse. Dentro de él, Mugen sonrió ampliamente. Declaró que la habilidad Despertar Infinito había sido forzosamente detenida. Un temporizador apareció frente a Koya, indicando que la habilidad permanecería bloqueada durante 120 segundos. El cuerpo de Kuya dejó de moverse. Mugen comentó que la habilidad aparentemente tenía restricciones de uso. Tenía sentido cuando Kuya la usaba a menudo. El temporizador continuó contando hasta el reinicio. Sasuragi yacía en el banco y se preguntaba si Kuya ya se había quedado sin habilidades. Murmuró que Kuya era un completo idiota. Mientras tanto, el goblin estaba confundido. Lo inspeccionó y comenzó a burlarse de él mostrándole su trasero mientras él no podía moverse. Entonces se le ocurrió un plan malvado. Kuya se confundió cuando la niebla púrpura se arremolinó a su alrededor. Brazos masivos con garras emergieron de la oscuridad, mientras la criatura se transformaba en un gigantesco demonio cornudo. Kuya se quedó paralizado de shock. La calamidad lo estrelló contra el suelo y lo aplastó bajo una abrumadora energía púrpura. Koya gritó. La calamidad comenzó a concentrar su energía. Koya sabía que esto era realmente malo. Vio el temporizador y aún no estaba listo. Deseó desesperadamente que fuera más rápido. De repente, Sasaragi corrió hacia él llamándolo mocoso. Sin embargo, incluso él se dio cuenta de que no llegaría a tiempo a Kuya. Calamidad disparó una masiva explosión de energía púrpura directamente a Kuya. El ataque lo golpeó de lleno. Kuya colapsó inmóvil en un charco de sangre. La pantalla roja continuó mostrando su habilidad como un despertar infinito, pero cambió a azul, y la habilidad mostró un guión en su lugar. La calamidad se cernía amenazadoramente sobre el cuerpo de Kuya. A lo lejos, incluso Sasaragi se quedó atónito, pero algo captó su atención. De repente, una brillante luz azul brotó del cuerpo de Kuya y se disparó hacia el cielo. La energía azul lo envolvió por completo mientras una aura masiva surgía hacia arriba. Sasaragi se preguntó si era algún tipo de recuperación o restauración. Al principio sospechó que era otra habilidad de calamidad, pero no. Esto es completamente diferente. Kuya de repente jadeó y se despertó. Jadeaba con fuerza. Sasaragi lo miró con incredulidad y le preguntó qué era eso. Fue entonces cuando Kuya finalmente lo notó. Kuya pensó que era su imaginación que el ataque lo había atravesado. Sasaragi se dio cuenta de que el propio Kuya no se había dado cuenta de lo que acababa de suceder. Tal como esperaba, Kuya podría ser realmente asombroso. Kuya le advirtió de inmediato que la calamidad podía manipular la niebla. Sasaragi simplemente preguntó si había cerrado su casa con llave. Kuya estaba muy confundido, pero continuó recordándole que no olvidara cerrar con llave. Entonces, una llave brillante se materializó en la mano de Sasaragi. Al activar su habilidad, cerrar, un sello masivo con una cerradura gigante detuvo instantáneamente la calamidad. Luego le sermoneó que olvidar cerrar las cosas eventualmente arruinaría a Kuya. Kuya se confundió al ver que la calamidad se había detenido. Sasaragi explicó casualmente que había bloqueado sus movimientos y que no se movería hasta que se liberara el candado. Luego le dijo a Kuya que terminara el resto él mismo. Kuya no podía creer que Sasaragi lo hubiera detenido tan fácilmente. Sasaragi le preguntó cómo se le ocurrió cómo sacar la calamidad de la niebla. Se preguntó si se le ocurrió sobre la marcha o si alguien se lo sugirió. Explicó que había pasado años estudiando los números porque una vez quiso convertirse en uno. Dicho esto, investigó calamidades pasadas y cómo derrotarlas, y para esta calamidad copió la estrategia utilizada por un rencor que una vez luchó contra una calamidad de Limo. El rencor se sacrificó y derrotó a la calamidad. Kuya se conmovió por esa acción. Sasaragi recordó la calamidad de Limo de hace años. Ese rencor era él. En aquel entonces la había sellado usando cerrar, y declaró que nunca permitiría que las calamidades hicieran lo que quisieran. Él era solo un esclavo corporativo de la humanidad, pero estaba decidido a derrotarla. En aquel entonces nuestro chico Sasaragi era apasionado, nada parecido a su yo actual. El recuerdo se desvaneció cuando una sombra se proyectó en el rostro de Sasaragi. Koya notó su expresión. Sasaragi chasqueó la lengua y se quejó de que Koya era problemático. Finalmente, la niebla negra desapareció tan pronto como se detuvo la calamidad. Sasaragi estuvo de acuerdo y señaló que los rankers atrapados ahora podían ser salvados. Pero les esperaba otra sorpresa. Múltiples puertas comenzaron a abrirse a su alrededor. Kuya entró en pánico.
Sasaragi notó que todas eran puertas de nivel avanzado. Finalmente entendió lo que la niebla había estado ocultando todo el tiempo. También observó cómo estaba inteligentemente planeado. Kuya le preguntó qué debían hacer. La cuenta regresiva estaba a solo menos de 5 segundos. En poco tiempo, varias calamidades habían pasado por la puerta. Kuya gritó de terror. Sabía que no podían lidiar con tantos avanzados. Habrá tanto daño si uno de esos sale. Sasaragi gimió, se quejó de nuevo de lo problemático que era. Otra llave brillante apareció en su mano, y ocurrió una explosión. Kuya solo pudo mirar en shock. La energía dorada envolvió a Sasaragi, y un enorme círculo mágico se formó detrás de él. Activó su técnica. Espada rey despojador de armadura de llamas de fósforo. Sasaragi murmuró que era muy problemático. Luego le dijo a Kuya que no parpadeara y que debía mirar con atención. Kuya se concentró intensamente. Kaya llamó a Sasaragi. Se preguntó qué tipo de técnica era. Sasaragi estaba de pie sosteniendo un arma masiva similar a un ki rodeada por un enorme círculo mágico. Explicó que eran llamas de Kielin que quitaban armadura. Esta era la forma despertada de su habilidad. Kaya nunca había oído hablar de un despertar de habilidad antes. Se dio cuenta de que tal transformación era imposible con habilidades ordinarias. Concluyó que Sasaragi realmente había trascendido a la humanidad. De repente, notó algo que venía del costado. Una enorme calamidad similar a un insecto se abalanzó repentinamente sobre Sasaragi. Kuya le gritó que tuviera cuidado. Cuando esta calamidad se acercó, la energía dorada la incineró instantáneamente. El monstruo se desmoronó en cenizas en el aire. Kuya se dio cuenta de lo intenso que era que una calamidad de bajo nivel no pudiera mantener su cuerpo. Le recordó la vez que se enfrentó a Mugen. Mugen había observado y estimado que Sasaragi estaba en el nivel 5. Luego, se corrigió inmediatamente y se dio cuenta de que Sasaragi estaba más cerca de una calamidad de nivel 10. Mugen observó que el poder de combate de Sasaragi había aumentado drásticamente. Sasaragi observó cómo una horda de calamidades aparecía de repente ante él. Kuya se preocupó por Sasaragi, ya que eran tantos. Entonces Sasaragi activó cerrar llave real. Enormes cerraduras brillantes aparecieron sobre las calamidades y sellaron sus movimientos. Después de eso, Sasaragi desató otra técnica llamada bumping, que hizo que una explosión masiva desgarrara el campo de batalla. Koya se quedó atónito. Sasaragi se veía genial parado allí mientras ocurrían las explosiones. Giró su mirada hacia Koya. Koya se dio cuenta de que era una eliminación perfecta y completa. Incluso las calamidades avanzadas eran impotentes ante Sasaragi. Se dio cuenta del verdadero poder de Sasaragi, que pertenecía a los números. De repente, Sasaragi gimió y expresó que estaba agotado. Se tumbó en el suelo quejándose de que no quería hacer nada, y quería un helicóptero que lo llevara a casa para poder dormir. Kuya le dijo que no durmiera en el suelo, ya que era un adulto. Luego, Kuya lo bombardeó con preguntas emocionadas sobre la técnica y la idea de despojar armaduras de las habilidades. Nunca había visto ni oído nada parecido antes. Se preguntó si él también podría usarlo. Sasaragi le dijo sin rodeos que no había ninguna posibilidad. Advirtió a Kuya que no subestimara los números. Kuya se quedó desconcertado. No era algo que Kuya debiera saber todavía. Kuya estaba confundido. Desestimó el tema. Luego, de repente gritó dramáticamente y afirmó que su distensión muscular, apendicitis y hemorroides se habían agudizado a la vez. Kuya dijo sin emoción que Sasaragi apenas se movió durante la pelea. Suspiró ante la terrible actuación del hombre. Sasaragi simplemente yacía allí mientras se preguntaba internamente si estaba bien mostrarle a Kuya la técnica avanzada. Solo un pequeño flashback. En su conversación anterior con Inoue, expresó su negativa. Cuestionó si Inoue realmente tenía la intención de arrastrar a Kuya a su mundo. Inoue respondió que Kuya probablemente quería ser parte de él. Sasaragi argumentó que Kuya no lo querría si supiera todo. Divertido, Inoue señaló lo raro que era que alguien tan perezoso como Sasaragi fuera tan persistente. Dado que Sasaragi era reacio, le ofreció un trato. Si Sasaragi aceptaba hacerlo, podría tomarse una semana libre entera. Sasaragi lo fulminó con la mirada por jugar sucio. Inui sugirió que su hija estaría feliz. Tenía información de ella en su teléfono, así que sabía que habían estado viviendo separados. Le dijo a Sasaragi que esto era por el futuro de la humanidad. Con un pesado suspiro, Sasaragi aceptó a regañadientes. De vuelta en el presente, Sasaragi le dijo perezosamente a Kuya que incluso si aprendiera la verdad ahora, todavía le llevaría otros 10 años entenderla. Aconsejó a Kuya que se rindiera. En cambio, Kuya declaró que trabajaría lo más duro posible. Sasaragi lo llamó estúpido y le advirtió que no se excediera. Koya prometió trabajar duro ya que tenía que volverse más fuerte.
Admitió que volverse fuerte todavía se sentía imposible para alguien como él, y sin embargo ahora podía luchar contra la calamidad cuando él era solo un hachiko inútil que nunca había despertado ninguna habilidad. Sasaragi lo observó y señaló que Koya sí poseía habilidades. Koya se quedó confundido. Mientras conversaban, varios cuervos negros se reunieron cerca, se posicionaron sobre ellos y los observaron intensamente. En otro lugar, Kurusu llamó a Inui e informó que todo había salido según su plan. Inui confirmó que Kuya realmente poseía habilidades, él todavía no sabe qué. Kurusu notó que Inui parecía inusualmente feliz. Sin embargo, expresó que mostrarle a Kuya una habilidad avanzada todavía era demasiado pronto. Cuando los números incluso lo ocultaron del gobierno y mucho menos del público, advirtió que si su plan alguna vez se hacía público, el equilibrio del mundo colapsaría como abrir la caja de Pandora. Inui se rió y estuvo de acuerdo en que nunca debían convertirse en Prometeo, el que dio fuego a la humanidad, pero señaló que finalmente había aparecido de nuevo un humano capaz de absorber calamidades, lo que significaba que el tiempo congelado desde ese día finalmente había comenzado a avanzar. Afirmó que debido a Kuya, finalmente podían avanzar en la asociación de números. Sasaragi gimió ruidosamente quejándose de por qué él también tenía que ir. Kuya señaló que era obvio que tenían que informar cómo fue la misión. Le gritó que dejara de quejarse cuando estaba acostado en un carrito mientras Kuya lo empujaba por el pasillo. Sasaragi expresó que no podía hacer nada después de que su amenazante liberación de armadura dejó todo su cuerpo fuera de servicio y dolorido. Koya dudó si estaba diciendo la verdad. Sasaragi refunfuñó que Inui debería haber sido quien viniera a agradecerle. Se quejó de ese bastardo, pero Koya le dijo que ya era suficiente, ya que ya estaban en la habitación de Inui. La puerta se abrió para revelar a Kei Kusanagi. Koya se quedó paralizado de shock mientras Kei lo miraba fríamente. Sasuragi preguntó casualmente si la suspensión de Kei ya había terminado. Mientras Kei pasaba junto a Kuya, declaró que no había perdido. Sasuragi comentó que es un verdadero puñetero. Advirtió a Kuya que tuviera cuidado ya que al chico le había cogido cariño. Kuya se dio cuenta de que tenía razón, ya que el tipo lo atacó de la nada. Kuya lo odiaba. Una voz desde adentro los invitó a entrar. Kuya se animó al ver a Inui. Inui les dijo que lo hicieron bien en la misión. A su lado había una mujer rubia con bata de laboratorio. Koya la reconoció al instante. Era Jaime Kiyoin, la número 8. Kiyoin lo identificó como Kuya Kamakami. De la nada le lamió la mejilla. Por supuesto, nuestro chico se sonrojó y tropezó hacia atrás gritando que le daba vergüenza que lo hubiera lamido. Ella sonrió y le dijo que apestaba energía de calamidad. Inoue le pidió que examinara la habilidad de Kayoya. Kouya se dio cuenta de que lo estaba analizando. Kichoin ordenó a Kouya que mostrara su pantalla de estado. Después de ver que las características de la habilidad estaban en esa anotación, entendió por qué los idiotas la consideraban inútil. Aclaró que el guión no significaba que no hubiera habilidad, sino que significaba menos. Viendo lo confundido que estaba Kuya, supo que la conversación no iba a ninguna parte con un idiota como él. Kuya repitió la palabra confundido. Ella lo reformuló llamándolo cancelación. Explicó que Kuya poseía la habilidad de restar el poder de las habilidades y las calamidades y devolverlas a cero. De repente, le dio una bofetada a Kuya en la cara para demostrar que no funcionaba con todo y que tenía que activarse. Inoue sugirió que había una condición para activarlo. Podría ser cuando Koya recibiera mucho daño o si estuviera al borde de la muerte, pero de lo que está seguro es de que esta habilidad estaba suprimiendo la calamidad dentro de Kuya. Koya no podía creerlo. Recordó haber sido acosado en el pasado por no tener ninguna habilidad. Lo trataban como a un chico de los recados e incluso lo apodaron Hachiko. Y ahora se enteró de que tenía habilidad todo el tiempo. Esto lo emocionó, lloró. Pero el momento se interrumpió cuando Kiyoin les dijo que no le gustaba la especulación y sugirió diseccionarlo inmediatamente para investigar más. Kuya reaccionó con horror ante la mención de disección. De repente una pierna humana emergió de la boca de Jaime. Observaron cómo salían más partes del cuerpo. Cuando terminó se limpió la boca y expresó que había creado una perfecta. Era un clon de Kuya. Kuya no podía concebir que hubiera salido de su boca. Entró en pánico al no poder entender la situación. Además el clon estaba desnudo, así que se sintió avergonzado. Kiyoin se dio cuenta de que Inui no se lo había dicho al chico. Reveló que su habilidad se llamaba duplicación. Usando su lengua, podía leer la información de un ser vivo y crear una réplica perfecta. Explicó que aunque el clon no estaba vivo, su cuerpo era completamente idéntico al de Kuya, lo que les permitía estudiarlo a través de él. Sasaragi comentó que su habilidad era asquerosa.
Kaioin se burló de él diciendo que su disección le trae muchos buenos recuerdos. Sugirió hacerlo de nuevo. Sasaragi palideció, le suplicó que no lo hiciera recordar, ya que era tortuoso ver su propio cuerpo cortado en pedazos. Advirtió a Kuya que no era divertido de ver. Kiyoin anunció que comenzaría a diseccionar a Kuya de inmediato. Inesperadamente, el clon de repente la agarró por la garganta. Todos se quedaron paralizados de shock. El clon le advirtió que no lo tocara tan a la ligera. Kuya vio a Mugen en él. Kiyoin lo fulminó con la mirada. Usando un bisturí, tomó el brazo del clon y comentó que la muñeca estaba sorprendentemente viva. Divertida, comentó que las cosas finalmente se habían vuelto emocionantes. Kuya sintió pena por su brazo, arrastró al clon desnudo fuera de la habitación por el pelo, diciendo casualmente que informaría después de aprender más. Kuya observó amargamente. Inoue explicó que normalmente era demasiado importante para examinar personalmente a un ranker ordinario. Afirmó que esto demostraba cuánto esperaba de Kuya. Luego declaró que Kuya era quien pondría fin a la guerra contra las calamidades y que creía que Kuya era la esperanza de la humanidad. Kuya recordó que Inuit lo había llamado así antes. Inuit luego explicó que la humanidad despertó porque aparecieron calamidades en el mundo. Afirmó que los humanos y las calamidades eran dos caras de la misma moneda. Como Kuya poseía ambas, tenía el potencial de trascenderlas por completo. Sin embargo, Inui advirtió que el poder de Kuya seguía incompleto y sin refinar. Explicó que por eso le había pedido a Sasaragi que le mostrara la técnica de liberación de armadura antes. Inoue aclaró que la majestuosa liberación de armadura era un arte secreto permitido solo a los números. Debido a eso, Kuya necesitaba ascender rápidamente en los rangos. Afirmó que los rangos se determinaban por niveles, competencia en habilidades y registro de misiones. Después de derrotar a dos calamidades de alto rango, Kuya ya había ascendido de no clasificado a rango bajo. Sin embargo, el camino por delante era largo y empinado. Kuya no tuvo más remedio que seguir entrenando y subiendo más. De repente toda la habitación se sacudió violentamente. Una presión abrumadora llenó el área. Kuya inmediatamente sudó frío al sentir un aura mucho más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado. Se preguntó si era de Mugen. Inoue se preguntó si la calamidad de grado especial de hace 6 años había regresado. Kuya se dio cuenta de que estaba hablando de Mugen. Inoue explicó que el público creía que había derrotado a la calamidad en ese entonces, pero en verdad desapareció antes de que terminara la subyugación. Admitió que nunca supo si regresó a su mundo o simplemente se escondió en otro lugar. Al oír esto, Kuya se preparó nerviosamente para confesar que Mugen estaba en realidad dentro de él. Pero antes de que pudiera hablar, Inoue dijo fríamente que la criatura destruyó el mundo y se llevó a la persona que amaba. Juró que la mataría la próxima vez que se encontraran. Kuya se quedó paralizado de shock por la intención asesina. Mugen se rió y le dijo que no le importaba si chivaba. Lo desafió a hacerlo. De repente, un mensajero irrumpió en la habitación e informó que había aparecido una puerta de grado especial. La presión detectada no se parecía a nada que hubieran encontrado antes. Creían que era una nueva calamidad especial. El contador mostraba aproximadamente un año antes de que saliera la calamidad. Inui se dio cuenta de que era una nueva y estaría allí en un año. Sasaragi suspiró y se quejó de que esto se estaba convirtiendo en otra pesadilla. Inoue esperaba que Kuya oyera todo eso. Declaró que a la humanidad solo le quedaba un año antes de que llegara el desastre. Espera que Kuya sepa qué hacer. Kuya estaba decidido. Declaró que se convertiría en uno de los números. Pasó un año en Tokio, y solo quedaba una semana antes de que se abriera la puerta de grado especial. La gente seguía con su vida diaria. Un hombre recordó cuando la calamidad de grado especial de hace 6 años había convertido todo en un páramo. Temía que Tokio sufriera el mismo destino si no lograban escapar a tiempo. De repente hubo una alerta de calamidad. Entonces una puerta de color púrpura oscuro se abrió justo en medio de la calle. Una calamidad masiva, como una serpiente, emergió con un chillido ensordecedor. La multitud entró en pánico y suplicó ayuda. De repente una brillante energía naranja descendió desde arriba. Un poderoso golpe impactó contra la calamidad y la aplastó al instante. La calamidad fue completamente destruida. El hombre le dio las gracias y le preguntó con cautela su nombre. Kuya sonrió despreocupadamente y respondió que no era nadie importante. Se alegró de que estuvieran a salvo. De repente, Sasaragi le gritó que no los dejara atrás y se quejó de quién tiraría de su carro. Kuya lo reprendió de inmediato por hacer que constantemente otras personas lo arrastraran. Sasaragi le dijo que debían darse prisa hacia la asociación de los números, ya que Inui los estaba esperando. Kuya respondió que sí, ya había pasado un año desde la última vez que vio a Inui. En la oficina de Inui,
Shizuka se disculpó e informó a Kuya que Inui no estaba allí. Sorprendido, Kuya explicó que el propio Inui lo había convocado. Ella aclaró que Inui estaba esperando en otro lugar y le pidió que la siguiera. Mientras bajaban las escaleras, Shizuka agradeció a Koya por su arduo trabajo durante el último año. Mencionó haber oído que luchó contra calamidades en América junto a Sasaragi. Koya explicó que en América faltaba una organización como los números, muchos individuos despiertos trabajaban de forma independiente como cazadores de recompensas. Admitió que lidiar tanto con héroes excéntricos como con calamidades lo convirtió en el año más difícil de su vida. Shizuka notó que su cabello había crecido mucho más. Avergonzado, Kuya admitió que simplemente nunca tuvo tiempo de cortárselo. Ella observó que tanto su apariencia como su físico habían cambiado tanto que apenas parecía la misma persona de hace un año. Se abrieron unas puertas enormes. Era una instalación de entrenamiento subterránea. Ella explicó que los números y sus candidatos la usaban para entrenar. Kuya notó a alguien. Era Inoue, y anunció emocionado que finalmente había regresado después de un año de entrenamiento. Inoue señaló que Kuya ahora estaba clasificado como el número 12, un nivel cercano a los propios números. Sin embargo, declaró que ahora la cuestión era si tenía la fuerza para respaldarlo. De repente sugirió un combate. Quería ver si Kuya podía darle un golpe. Animó a nuestro MC a usar todo su poder. Inui sostenía la espada del juicio, el arma utilizada para destruir calamidades. Kuya sabía que un solo golpe no lo dejaría ileso. Se dio cuenta de que Inui hablaba completamente en serio. En lugar de asustarse, Kuya se sintió emocionado porque significaba que Inui lo reconocía de verdad. Inhaló profundamente y gritó que estaba agradecido. En ese mismo instante, el cabello de nuestro chico volvió a cambiar de color a un rojo brillante. Era como un Super Saiyajin. Se lanzó hacia adelante a una velocidad increíble y desapareció de la vista. Inoue se concentró, sintió el puñetazo de Koya y lo esquivó. El puño de Koya estaba envuelto en energía. Inoue fue testigo del poder de la calamidad. Koya intentó atacarlo continuamente, pero él esquivó todo. Inoue señaló que Kuya tenía un despertar infinito del poder de la calamidad y un menos para la cancelación. Tenía curiosidad por saber cómo usaría esos poderes opuestos. Estaba emocionado de ver la fuerza de Kuya. Kuya activó Minus. Su cabello volvió a la normalidad. Luego, una brillante energía azul crepitó a su alrededor. Kuya se lanzó hacia adelante y chocó de frente con la energía dorada de Inui. Inui se sorprendió. Kuya parecía serio. Se lanzó hacia él en el aire. Inui se dio cuenta de que Kuya podía cambiar entre su propia habilidad y el poder de la calamidad sin demora. También notó que Kuya había ganado un control perfecto sobre la energía destructiva de la calamidad y podía concentrarla en un solo punto. Inoue admitió que ni siquiera él podría recibir el ataque de frente sin sufrir daños. Kuya extendió la mano y activó Minus. Ese poder era un farol. Kuya estaba a punto de golpearlo en cambio, pero se sorprendió. La espada había desaparecido, luego innumerables hojas brillantes fluyeron sobre él. Inoue sonrió y preguntó cómo planeaba manejar eso. El ceño de Koya se frunció, la energía se acumuló alrededor de sus piernas. Usando una fuerza explosiva, se lanzó por el aire y evitó el bombardeo mientras contraatacaba al mismo tiempo. De repente, una hoja le atravesó el cuerpo. Inoue apareció detrás de él y señaló que su espalda había estado completamente expuesta. Kuya se disculpó porque la había dejado abierta intencionadamente. Entonces Kuya desató una poderosa patada directamente a Inui. El impacto hizo que Inui se estrellara hacia atrás. Kuya se sintió confiado, pero vio que Inui seguía en pie. Tenía su escudo levantado. Luego le dijo a Kuya que el escudo no llegó a tiempo y que se había hecho un rasguño en la mano. Lo elogió por ese golpe. Los ojos de Kuya se abrieron de par en par, y se regocijó de haberlo logrado. Inui observó que Kuya no solo había dominado su propia habilidad, sino que también había hecho que el poder de la calamidad fuera completamente suyo. Kuya explicó que durante el entrenamiento, la calamidad dentro de él finalmente dejó de intentar tomar el control. Su poder había comenzado a sentirse como una parte natural de su cuerpo. Admitió que no sabía si simplemente se había rendido. Inoue recordó el informe de Kahuin. Fue a su laboratorio y vio la réplica del chico. Ella le dijo que podía tenerlo si quería, pero él se negó. Le preguntó qué había aprendido, y ella le dijo que esa cosa ya no era humana, era una calamidad. De vuelta en el presente, Koya preguntó nerviosamente si algo andaba mal. Inoue respondió que no era nada. Pensó para sí mismo que se estaba preocupando por nada. Inoue expresó que tenía curiosidad por saber cómo era la calamidad dentro de él, pero nuestro MC recordó la intención asesina que Inoue liberó cuando hablaba de Mugen. Naturalmente, de eso, Kuya nunca podría revelar la verdad.
Cambiando de tema, Inoue le recordó a Kuya que la puerta de grado especial se abriría en una semana. También señaló que la misión de Kuya aún estaba incompleta. Kuya sabía que era porque todavía necesitaba convertirse en uno de los números. Inoue explicó que ahora enseñaría a ambos candidatos el arte secreto conocido como liberación de armadura refinada, que era necesario para unirse a los números. Mientras Inoue se alejaba, Koya se detuvo de repente al oír a ambos. Entonces Kei Kusanagi apareció detrás de él y preguntó si Kuya era el otro candidato. Kuya dio un respingo de sorpresa. Inoue presentó a Kei como el número 11 y a Kuya como el número 12. Explicó que los números solo tenían 10 miembros. Con Teo desaparecido quedaba un asiento vacío. Inoue declaró que Kayo y Kei lucharían por esa única posición. Esos dos se pusieron en guardia. Kei miró a Kaya fijamente. Las tensiones se intensificaron rápidamente. Ambos declararon que se convertirían en el próximo miembro de los números. Muy bien, eso es todo por la historia de hoy. Si quieres las actualizaciones semanales de capítulos de esta serie, ahora se subirán en mi segundo canal, Manhwa Updated. Así que si no quieres perderte lo que sucede a continuación, asegúrate de echarle un vistazo y unirte a la pandilla de actualizaciones. Gracias por ver, mantente genial, mantente increíble y nos vemos en el próximo.